Muy buenas, chuches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Volver a Empezar. Como otro jueves estamos aquí con la tertulia y nuestros tertulianos que entran ahora en breve. De hecho, van a entrar ya, porque estoy yo con la tos, ¿sabes? Y bueno, veo que entran ya, de hecho. Hola, Peter. Hola, José Luis. Buenas. Hola, Álvaro. Hola, Tomás. No me han ¿Qué dejado tal? decir nada, ni de qué va el tema, pero bueno, ya lo decimos. Es qué mejor medio para hablar del cine que el propio cine, ¿vale? Así que vamos a hablar de cine dentro del cine. ¿Qué os parece? Me da Hombre, a mí igual. estupendo. Que- Como veis aquí ya es de noche. Sí. No, es de día, pero has usado un fondo de esto, ¿cómo es? Un filtro azul. Una noche americana, y de eso voy a hablar, de la película de Truffaut. ¿Habéis visto que bien traído? Estoy que me salgo. Vale, pues vamos a empezar. Yo lo tenía más complicado porque una escalera así que baje desde la Sí, planta de arriba y tú era más haciendo. complicado y entrar así tipo andando. Pero, Y yo mejor no hago nada. Así tú mejor no. Hubiese- Sí. sí. No, tú nada, ¿sabes? Tú y yo vamos a estarnos quietos. Tomás espero Vamos que a estarnos tampoco. quietos. solo podemos Ese- decir que no te puedes levantar. Por la cuenta Lo que pasa que es que te quedaría Marco. un poco más como a Rosa María Sardá, ¿no? Bajar por las escaleras más que. Sí, pero más bueno. bien, más bien. Bueno, pues empezamos, vamos a ir por orden cronológico, ¿vale? Así que empezamos con 1950, José Luis, Sunset Boulevard. Pues mira, El bien crepúsculo de traído los la dioses. escalera entonces. Venga, Pues bueno, yo para dale. hablar del cine dentro del cine he elegido Sunset Boulevard. Aquí en los años 50, como en España, quien traducía los dioses de la película era algún poeta frustrado, pues lo llamó El crepúsculo de los dioses. Y nada, pues una película de Billy Wilder, una de las mejores películas de Billy Wilder, a mi juicio también una de las mejores películas de la historia del cine, entre las 10 mejores seguro. Como decías, año 1950, la historia de un guionista que, bueno, al que persiguen porque tiene que pagar los plazos del coche y acaba en una mansión donde vive una antigua estrella del cine mudo. Y bueno, y poco a poco la relación se va desarrollando. Ella tiene un guión con el que pretende volver otra vez a filmar al estrellato y bueno, pues él aprovecha la circunstancia pues, para vivir bien a costa de esta estrella del cine mudo que se llama Norma Desmond y que está interpretada por Gloria Swanson. El guionista al que hago mención se llama Joe Gillis, como dice el cartel de mi nombre, y está interpretado por William Holden. La película es curiosa desde el principio porque la película empieza que está narrada por una persona que está muerta en una piscina. Entonces, a partir de ahí es quien cuenta la historia es el propio cadáver. Y bueno, es una película que trajo de nuevo a Gloria Swanson, que era un mito del cine mudo, uno de los grandes nombres del cine mudo otra vez a la actualidad, de aquel 1950, y que la película fue un bombazo, creo que fue nominada a 11 Oscars, aunque luego solamente ganaría 3. Gloria Swanson creo que estuvo nominada, pero al final no ganó la estatuilla, pero sí ganó el mejor guion original de Billy Wilder y de Charles Brackett. Y bueno, muchas cosas de esta película que se pueden decir, pues que mucha gente la ve como un canto de las excelencias del cine mudo, ese paso del cine mudo al cine sonoro, como muchas de estas actrices pues se quedaron un poco en el olvido una vez que llegó el sonoro, aunque muchas de ellas tenían voz. En el caso de Gloria Swanson tenía buena voz incluso para cantar y no cantaba nada mal. Pero no, bueno, luego cuando empezó a hacer cine sonoro, como le pasó a mucha otra gente, al propio Erich von Stroheim, que también sale en la película haciendo de exmarido de Norma Desmond y criado, pues le pasó a mucha gente. El papel de Gloria Swanson en principio se lo ofrecieron a Mae West, pero Mae West, por lo visto, quería cambiar casi todo el diálogo del guión y dijeron que no se podía pasar por ahí. Luego eligieron a otro gran nombre del cine mudo, que era Mary Pickford, pero Mary Pickford fueron tanto Charles Brackett como Billy Wilder a entrevistarse con ella, le llevaron el guión, empezaron a leérselo y cuando vieron las caras que iba poniendo Mary Pickford, decidieron que le horrorizaba el guión y decidieron que tampoco era la persona adecuada y al final fue Gloria Swanson a la cual propuso a Billy Wilder que George Cukor que fuera la protagonista de la película. Bueno, una película que tiene frases míticas, lo de cuando entra William Holden en su casa, la reconoce y le dice, usted solía ser grande, y dice, no, yo sigo siendo grande, la que se han hecho pequeñas han sido las películas. Luego también la escena final de cuando la arrestan con todos los medios
todas las televisiones, los fotógrafos de prensa allí, cómo baja la escalera como si estuviera... Y cómo hace una ¿cómo se llama? Una ruptura de la cuarta pared cuando habla de esa gente que está en la oscuridad y se dirige a cámara así con la mano y parece que te está hablando a ti, que estás al otro lado en la oscuridad viendo la película del cine. Y esa es mi elección, Sunset Boulevard, que puso de los dioses. He estado dudando entre esta y una de la que hablé el otro día de Vicente Mille, Cautivos del Mal, que también me gusta muchísimo y también me parece que también está entre las 10 mejores películas del cine. Pero bueno, me he quedado con Sunset Boulevard porque yo tengo una pasión por Billy Wilder, un director que, bueno, que casi todo lo que ha hecho en todos los géneros tiene una obra maestra. No hizo western, pero hizo comedia, obra maestra. Hizo cine negro, obra maestra. Hizo drama, que puede ser esta película, obra maestra. Cine bélico, no hizo western, hizo de todo. Sí. Bélico. Bueno, ¿cómo se llama? La del traidor está la de, ¿cómo se llama? Stalag no sé qué, ¿no? Traidor en el infierno. Traidor en el infierno, esa me parece una película también buenísima. Sí. Y nada, pues eso, recomendar como siempre quien no se haya acercado a ella porque no ha tenido la oportunidad, pues que la vea porque es una de las películas míticas dentro de la historia del cine. Hay muchas cosas en esa peli. Cecil B. DeMille, por ejemplo, es el que está rodando, es el último, sí, es otro de los grandes nombres, ¿no? El primer Ben-Hur y tal, el que dijo aquello de una película tiene que empezar con un terremoto y de ahí ir para arriba, ¿no? Y creo que también es que a veces también confundo, pero es aquí donde hay una partida de póker. Sí, sale Buster Keaton, sale Cecil B. DeMille y sale también ella. Exacto. Es en esta película. Sale Buster Keaton ya mayor, claro, y dices... Curiosamente, como decía antes, la película trajo otra vez al primer plano a Gloria Swanson. Parecía que otra vez la carrera iba a relanzarse, pero fue eso, fue flor de un día, fue esta película. Y hay un documental muy curioso que podéis ver en Filming, quien tenga acceso a la plataforma, que se llama Boulevard, porque Gloria Swanson intentó hacer un musical de la película. Y la verdad es que está bastante interesante, porque hay como un triángulo amoroso también como en la película. Y es muy interesante todo el proceso de... Al final no llegó a buen puerto, porque aunque sí hay un musical de Sunset Boulevard que se hizo a finales de los 90 por Andrew Lloyd Webber, con Glenn Close haciendo de Norma Desmond. Le pega. Y bueno, pues es también un documento, a ver, ese documental que se llama Boulevard, también una historia de Hollywood, en vez de Sunset Boulevard, solamente Boulevard. Claro. Yo recuerdo haber leído en un libro que tengo por ahí biográfico de Billy Wilder, que él explicaba que, por ejemplo, el famoso inicio, que es el cuerpo flotando en la piscina, que realmente es un flashback de un cadáver. O sea, que dices, ya estamos como rompiendo no sé cuántas reglas. Pero que tenía un trucaje muy interesante, porque habían metido un espejo y les costó mucho. Y de hecho, incluso me parece recordar que habían probado un inicio alternativo, sí, en una morgue. Sí, exacto. En una morgue. Un señor mayor y un anciano y él. Y cada uno contando su historia al principio, con lo cual esto sería la tercera historia que arrancaría la película, pero vieron que así no funcionaba, que funciona mejor de otra manera. Y es una película que ya sabes cómo acaba, aunque realmente el final más impactante es cuando ella es detenida, más que el hecho de que él es asesinado y cae a la piscina. Eso que ya lo ves desde el principio, o sea, al principio ya sabes el final de alguna manera. Y tiene elementos muy interesantes, porque él es un gigoló. O sea, él es un mantenido, un tipo joven, ¿vale? Guionista, tal, pero que en un momento dado, para sobrevivir en Hollywood, pues se prostituye directamente, porque es lo que está haciendo. Sí, él ve la oportunidad porque ya, claro, ya sigue teniendo un poco todo el dinero que ha hecho de cuando era una estrella de cine mudo, y él ve la oportunidad ahí de hecho, ella se enamora de él. Es que también es un crimen pasional, es que, bueno, hay muchos elementos dentro de la película. Sí, y luego una maravillosa fotografía en blanco y negro. Y también ese juego de... Porque sí que hay una guionista joven, ¿no? Que parece como ofrecerle la salida a todo eso, pero él es lo clásico del cine negro. Toma las decisiones equivocadas que le llevan al desastre. Y ese personaje, Erik von Stroheim. O sea, Stroheim, yo quiero ver la película esta que creo que está como, no sé si está por acabar, esta que acabó rodando en, ¿cómo era? Malicia o algo así, no lo sé. Avaricia. Pero, Avaricia. Avaricia. No la he visto, pero a Erik von Stroheim, por ejemplo, sí que lo he visto muchas veces de actor. En Rommel, por ejemplo. Sí, sale en 5 tumbas al Cairo con Billy Wilder, también sale de... Exacto, o La bestia humana también. Y era una presencia tremenda. Y aquí el personaje es de estos momentos también de qué turbio.
Sí, porque es un personaje que es el exmarido que hace cualquier cosa, se humilla hasta ser criado para poder estar junto a... Y que era su director. A Norma Desmond. Era su director. Estas relaciones director-primera actriz muy peculiares, también muy propias de ese momento del cine mudo. También coincido contigo que no creo que sea una película sobre el cambio del cine mudo tal, porque yo creo que es más bien de un mundo que se ha terminado, un mundo ya, pues eso, el crepúsculo de los dioses. Porque creo que ese momento de transición sí que está mejor representado en Cantando bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Otra película que también... Exacto, otra película que es de podríamos haber traído aquí como cine dentro del cine. Perfectamente, y también es una de las mejores películas de la historia, y ahí me pego con quien sea. Y Babylon, por ejemplo, que también tenemos eso. No, pero yo creo que es una película maravillosa. Yo coincido contigo también en el tema de Billy Wilder. Cuando Fernando Trueba dijo aquello de... No creo en Dios, creo en Billy Wilder. Gracias, Billy Wilder. Que luego contaba que Billy Wilder la había llamado y cuando cogió el teléfono dijo: hola, soy Dios. Dios al aparato. Dios al aparato, sí. Que es muy de Billy Wilder también. Pero bueno. Yo no sé si es lo que decís exactamente, que la película más que del... Entiendo que más que del cambio de sonoro, del mudo al sonoro, habla de ocaso de un personaje y demás. A mí personalmente, aparte de esa transición y cómo se llevó y cómo actrices y actores que habían sido la releche y que eran estandartes de la empresa y de las grandes productoras, se fueron quedando por el camino porque de pronto no eran, claro, habían dejado de ser lo que se buscaba. Mary Pickford, que habéis comentado, Douglas Fairbanks, Pola Negri, que eran actores y actrices que, bueno, Valentino es que cascó antes de poder... Louis Brooks también, ¿no? De poder, sí, mucho, pues Ramón Novarro, o sea, gente que en su momento eran actores y actrices que pues que daban una imagen, por ejemplo, muy exótica, en el caso de Novarro, que era como el sucesor de Valentino y era el que utilizaban para hacer de galán, de aspectos de exótico, o Pola Negri, que también había sido mujer de Valentino y demás, y que era vampiresa, de la mujer femme fatal. De pronto, cuando llegó el momento de hablar, uno tenía acento mexicano y no les gustaba, la otra, como tenía acento polaco, tampoco les gustaba, la otra tenía la voz estridente y no quedaba bien. O sea, y era como las formas de actuar de mudo, que son expresivas, que son esas caras tan marcadas, esas expresiones tan... Un poco lo que cuando hablamos de Nosferatu, ¿no? En su momento, aunque eso ya es otra cosa, porque también es ese expresionismo de Mann, que es otra historia, pero tal. Pero, hostia, claro, de pronto encontrarte eso hablando, es que es cambiar completamente el arte de arriba para abajo. O sea, claro, o sea, tú cuando es como cuando dejas de pintar al temple, cuando la gente dejó de pintar al temple y pasó a pintar al óleo, es que te cambian la herramienta directamente. Tú cuando ves la película, y quien no la ha visto yo lo recomiendo, que se fije sobre todo en la distinta manera de actuar que tiene Gloria Swanson, marcando mucho toda esa gestualidad que tú dices, con la que tiene William Holden, que es totalmente diferente. Es curioso porque yo he leído una cosa, viendo un poco el tema de Sunset Boulevard, y es que muchas de las estrellas del mudo, cuando ya se sabía que se iba a hacer la transición hacia el sonoro, lo que hicieron fue aparecer mucho en radios para hablar y que la gente se quedara con la voz. Y muchas de estas actrices sí es cierto que tenían buena voz y incluso cantaban bien, como es el caso de Gloria Swanson. Lo que pasa es que Gloria Swanson luego hizo 3 películas sonoras que fueron pues 3 absolutos fracasos. Hasta que hizo Sunset Boulevard creo que fueron 16 años sin actuar lo que estuvo. Y lo gracioso del tema es que ella decía que muchas veces la gente pensaba que todos estos grandes nombres del pasado... Bueno, a Buster Keaton le pasó un poco también, ¿no? Pensaban que la gente pensaba que era un poco que la película hablaba de eso, de que esta gente estaba como retirada en sus mansiones, languideciendo, enloquecidos, cuando realmente luego muchas de ellas lo que hicieron fue luego hacer radio, hacer otro tipo de cosas. Ella, por ejemplo, estuvo haciendo televisión también en Nueva York, estuvo haciendo otras cosas, obviamente ya no hacían cine. De hecho, hubo muchos casos así. Hay actrices, no sé si es Lillian Gish, que aparece, por ejemplo... de las ballenas. Sí. Y exacto, que se reciclaron. Y lo que pasa es que, claro, haciendo ya de secundarios, pues de lo que podían hacer, pues de madres, de abuelitas, que eso era algo más... luego hay una, en La noche del cazador,
es que no me acuerdo. Que es la que también la anciana que protege a los niños y tal, esa escena famosa en La Mecedora, La Noche del Cazador, la de Robert Mitchum, dirigida por... Sí, sé que es Shelley Winters, pero Shelley Winters no puede ser. No, es la abuelita. Sí, la que... Es que me suena que es una de las Gish, pero no estoy seguro. Pero también es una actriz de estas súper mítica. Ese momento también de transición y cómo lo llevaron fatal. Por ejemplo, en Babylon hay un poco una biografía un poquito tal de John Gilbert, que es el personaje de Brad Pitt. ¿Vale? Lillian Gish. Lillian Gish, ¿verdad? Sí, es que me acordaba de... Claro, que era una de las grandes también del cine mudo. Y ahí la tienes súper abuelita, súper pequeñita y tal, pero dices, es que es uno de los... Es como tener, yo qué sé, es que no sé cuál podría ser el equivalente. Es que también el cine mudo, las estrellas del cine mudo, es muy difícil que se llegue a tener, incluso en la época dorada de Hollywood posterior y tal, llegar al nivel de que fueron esas estrellas. Porque era una cosa tremenda. Yo creo que se ve un poco en Babylon, quizá. Pero, por ejemplo, en el caso de John Gilbert, que es un tipo que, aunque él tenía buena voz, pasaba un poco, ya no pudo hacer la transición, probablemente por problemas incluso psicológicos suyos, porque no era la misma forma de actuar, no se veía igual, no lo sé. Yo creo que a muchos actores le pasó lo que le pasa a Fernando Gómez en El viaje en ninguna parte cuando... Sí, señorito. Como muy sobreactuados porque necesitaban esa sobreactuación para transmitir solamente con la... Exacto. Con la imagen. Y muchos de ellos pues no pudieron transicionar y los pocos que lo hicieron no lo hicieron tampoco. Yo creo que salvo Chaplin, a lo mejor, no sé, puede que me olvide algún otro. Sí, pero Chaplin porque hizo el truco de continuar con el cine mudo. Sí. Bueno, porque se lo podía permitir, claro. No, pero sí, no hubo muchos más. Al final eran casos un poquito especiales. No, pero la película de todas maneras es una... Yo también, yo no puedo hacer más que recomendarla. Bueno, y hablando de Von Stroheim siguió actuando, pero curiosamente lo que no siguió fue dirigiendo. Sí dirigió mucho en el mudo, muy relacionado a Marlene Dietrich, muchas de sus películas, incluso alguna también con Gloria Swanson, pero luego ya lo que no hizo fue dirigir en sonoro. Lo que hizo sí fue actuar, pero no dirigir. Es que Avaricia creo que fue un desastre, ¿no? Absoluto. Sí, fue un desastre económico tremendo, porque no sé si llegó a rodar 9 horas, que luego tal... una película de estas muy, muy loca, que yo tengo que, ya te digo, la tengo por ahí para verla. El tema de la voz, claro, me hace gracia lo de... Porque no sabían tal, a día de hoy como da igual, pues imagínate a Jennifer Tilly en aquella época con la voz que tiene, de ¿dónde va usted, señora? ¿Sabes? Me imagino tal, ahora como da igual. No, pero es la broma de Cantando bajo la lluvia. Por eso, sí. Pero ya no tampoco era tener buena voz, es como apuntaba Tomás, el hecho de ser a lo mejor emigrantes de Europa y tener ese acento marcado. El acento más que... Más que el hecho no solo de Europa, ¿eh? Estoy mirando, mirando... Bueno, en México, Latinoamérica, México. No. Y propios estadounidenses. O sea, que es que tener el acento, que lo vemos claro. Cómo sonaba el acento de Kansas, a lo mejor no les convencía. El redneck. Ya, de repente no podían estar haciendo como de conde húngaro, ¿no? Claro, o para papeles, o incluso en papeles. En papeles sí que eran propios de, pues a lo mejor de una chica de Nueva York, pero resulta que el actor o la actriz tenía mira, Kiara Bow, por ejemplo, es que he buscado varios de los que se quedaron en el camino. A Kiara Bow no la querían porque era de Brooklyn y porque tenía acento de Brooklyn. O sea, no hace falta irte a ser húngaro, polaco o mexicano para que no... El cine actual está lleno de casos de gente que trabaja los acentos, o sea, actores británicos que trabajan el acento americano, actores americanos que trabajan el británico, incluso actores españoles que trabajan dependiendo del tipo de personaje. Aquí yo creo que hay otro... Yo creo que aquí hay otro tema, que es el cómo se lo tomaron ellos. O sea, es decir... bueno, también. Hubo de los que he buscado y de los que he visto, ya he leído varios que dijeron que ellos simplemente no estaban nada interesados en trabajar con voz, con lo cual se bajaron ellos del... No les hecho nadie, se bajaron ellos, no se quedaron, como decís, languideciendo en sus casas, ni arañando las paredes como Baby Jane. Si realmente es así, no quisieron. Greta Garbo, yo creo que no se quedó nadie más, ¿no? Por eso, pero que... no sé si hay alguien más. Que al final, al final para esta gente también habían sido lo que no ha sido nadie más nunca. O sea, el concepto de divas y de divos que tenemos actual
no Hay llega una- ni de con mucho No, no, a lo no. que era en esos años. Entonces, vete tú a decirles, si ya nos planteamos hoy muchas veces, hablando cuando hablamos de Tom Cruise o de otros similares, ¿cómo le van a decir a Tom Cruise que suba o baje escaleras? Vete tú a decirle en su momento a estos señores y señoras, es que no, tío, practica tu acento del medio oeste, que te va a decir que lo practique Rita. O sea, Hay que una a lo escena- mejor a lo mejor ni tan siquiera sabía que debían practicar el acento. Es decir, es una cosa que podía provenir del estudio porque en ese momento dado el acento de Washington DC no les interesase y quisiesen un acento de Kentucky. Entonces era algo que ni tan siquiera ellos reconocían. Ellos tenían una voz y en base a esa voz querían interpretar. Seguramente no estaban adaptados al medio y al nuevo paradigma que tenían y no sabían ni tan siquiera por dónde afrontarlo. O a lo mejor incluso, como dices tú, no les interesaba. Pero hay una amalgama de posibilidades ahí que no solamente era que ellos quisieran o no quisieran, o que se pusiesen a practicar incluso el acento, ¿no? Sino simplemente yo creo que es algo que les superaba. Fue un cambio muy radical en un momento muy puntual que no se ha vuelto a vivir. O sea, por mucho que haya avanzado el cine, ni con el Technicolor, ni con los 3D, ni ahora con Flow y lo que viene, no ha habido nada igual. Hay una cosa muy divertida que se ve sobre todo en Cantando bajo la lluvia, que era... claro, el tema técnico de dónde ponías el micro. Exacto. Claro, y entonces de repente te encontrabas con actores que estaban acostumbrados a trabajar en mudo o tal, que tenían que modular toda la actuación para que el puñetero micro, recogiera lo que decían y tal. Y luego, pues el trabajar o incluso trabajar en condiciones de insonorización, pasando un montón de calor. O sea, en Babylon, esa escena del técnico de sonido que se muere en la sala de sonido. O en Cantando bajo la lluvia, cuando se lo ponen en el escote y oyen el corazón. Pum, 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 pum. Es lo que se oye. Es el corazón. Es que Babylon tiene un par de escenas sobre eso, sobre el audio, que me molaron muchísimo porque son cosas que yo desde fuera no me he planteado nunca. Y una me molaba muchísimo esa, la de que se muera este señor, me hizo mucha gracia y cómo de pronto se dan cuenta de que lo han dejado allí y se ha muerto. Se quedó seco. Pero disfrutando con el holocausto. No, sí. Pero el tema de, por ejemplo, los tacones, o sea, cuando que tenían que ir poniendo, ¿dónde ponían el micrófono para que al andar el propio sonido de los tacones no fuera por encima del sonido de la voz? Y son cosas que ahora tienes tan interiorizadas que no te das cuenta de que eso tuvo que ser ensayo-error. Sí, creo que lo comenté el otro día, pero no es exactamente el mismo caso, pero en La Soga, como todo eran planos secuencias y tenían que estar continuamente moviendo la cámara, tuvieron que insonorizar el suelo, emboquetarlo, porque claro, se oía, claro, estamos hablando de cámaras muy pesadas, que tenían que moverse y tal, entonces el ruido de la cámara rodando se cargaba el sonido de los actores. Entonces tuvieron que hacer un trabajo tremendo y trabajar prácticamente sobre almohadillas. O sea, Volviendo de nuevo a lo que decía Tomás un poco del impacto que tenía este tipo de estrellas en el cine mudo, hay una escena en la película cuando van a los estudios de la Paramount, que cuando le abren y hay uno de los policías que no le reconoce y otro que no, que le dice, dile a tu compañero que si esto existe es gracias a mí. Como diciendo, no, yo he sido la que ha sido capaz de mantener el estudio a flote con todas las películas que hice en su momento. Claro, y ese componente de pasar de dioses a seres de carne y hueso con el sonoro. O sea, porque de repente con el cine mudo era como un halo de divinidad que luego de repente era como que se convertían en... Es que aunque supieran cantar, aunque tal, ya te estaba pidiendo un registro totalmente diferente. Te estaba pidiendo otros actores y actrices y era muy difícil. Y otro tipo de actuación también. Claro, todo. Incluso ellos mismos tenían que tener una dosis de humildad que en ese momento no estaban tampoco. No estaban por la labor. No, en Cantando bajo la lluvia, incluso las actuaciones, ¿no? El momento que habla al micro y luego, tal, y gira, y ya se perdía el sonido. Y dice, no, tienes que estar así todo el rato. Y dice, yo no puedo actuar así, no puedes dejar decirme que no puedo. Esto me recuerda mucho a cuando veo el cine a Kurosawa, ¿no? Esas gesticulaciones, ese cine que viene del kabuki con esas historias.
que cambia completamente los tempos. Si no estás acostumbrado, te pones a ver un cine mudo y es todo muy histriónico, muy forzado, más parecido a lo que sería la herencia de los japoneses, ¿no? De Kurosawa y todo ese tipo de cine tan sacado de contexto, que en el momento en el que entra el sonoro y la parte occidental, descontextualizas. O sea, a partir de ese momento, ponerte a ver una película en cine mudo, joder, cuesta, ahora mismo cuesta. Y ponerte a ver una película de Kurosawa, a ver, depende de quién seas, cuesta. Las cosas como son. Ahí también entramos en el tema de las gestualidades, que es otro. Claro. Porque claro, no es lo mismo es un poco el símil. Una gestualidad italiana que una gestualidad francesa, que una gestualidad africana o japonesa. Por eso yo soy de los que dicen, nunca puedes ver una película japonesa doblada. Porque te va a sonar todo rarísimo, porque no acompaña. O sea, sin embargo, si la oyes en versión original, sí que el tono acompaña más a lo que están diciendo, porque los japoneses también tienen una manera de expresarse muy peculiar, que es como, te quiero mucho, y dices, joder. Sí, están enfadados siempre. Sí, Eso pero para adentro, es una cosa distinta. Sí, sí. Nosotros como mediterráneos tenemos otra manera también de hablar, aunque nos hemos ido americanizando poco a poco a base de ver productos norteamericanos todos. Bueno. Álvaro, ibas a terminar. Espera un segundito, Marco, perdona. Sí, perdona. No, nada, que me recuerda. O sea, que el cine, esa gestualidad que tienen los japoneses, que nos choca tanto, me recuerda un poco al cambio del cine mudo al sonoro. Nada más, era hacer el símil. Es que los actores tuvieron que actualizarse en ese aspecto, las actuaciones, pero también incluso el lenguaje cambió, porque hablamos de una película de Hitchcock en el que tiene importancia el ruido que hacen no recuerdo la película que hacen los vecinos, y entonces ponen un techo de cristal para que veas a los vecinos hacer el ruido. Ahora, por ejemplo, una frase de sería, ya están los vecinos haciendo otra vez ruido. Y el efecto sonoro de que alguien está haciendo ruido. Es que, claro, cambia todo. Sí, da mucha más importancia al texto, obviamente al diálogo, que no existía, pero cambia todo. Es que hay muchísimos matices. Ya la actuación de alguien puede ser a través de la voz, la gesticulación más voz, puede transmitir más con la voz que con el gesto. Antes todo era todo gesto para transmitir. Es que eso es, como iba a decir, como casi dos artes diferentes, si me apuras. De hecho, el cómo cambia, ahora por ejemplo, ahora también pasa, ¿eh? Ahora, por ejemplo, las nuevas técnicas del CGI, el hecho incluso de que se estén haciendo películas ya pensando en que se van a ver en móviles o de que se pueden llegar a ver en vertical a través de plataformas, y eso ya está cambiando el cine. Sobre todo el cine de las grandes productoras. Disney, hace poco veía un vídeo muy chulo donde decían es que prácticamente todas las últimas películas del MCU están compuestas en el centro. O sea, están renunciando a la información en los lados. ¿Por qué? Porque ya están pensando en que lo vas a ver en vertical. O sea, y ver cómo algo así está condicionando incluso el propio lenguaje cinematográfico. Luego, cuando hablemos de la Nouvelle Vague o de La Noche Americana, el tema de que simplemente el que las cámaras fueran más pequeñas ya les permitió llevarlas al hombro, empezar a utilizar un movimiento tal, sacarlas a la calle en lugar de trabajar en... Vemos continuamente cómo los condicionantes técnicos cambian el lenguaje. Pues vamos a ello, ¿no? Hacemos Yo solo decía que pobrecicos los guionistas, porque aquí palma al principio, ¿no? Ya se sabe que ha palmado. Y hay otra que habla de cine dentro de cine, que es de Player, la del juego de Hollywood, que el guionista acaba muy mal también, ¿sabes? Que me da mucha pena. Digo, pobrecicos, los tienen ahí apartados. Por cierto, en películas en las que te lo cuente un muerto, quitando esta última del, ¿cómo se llama? Esta de los de Viven, que ahora no me acuerdo, que sí... Siento spoiler. Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. ¿Se os ocurre alguna? Porque yo lo estaba pensando. American Beauty. American Beauty. Bien. Sí, yo tendría que dar alguna vuelta, pero seguro que hay, sí, seguro que hay. Sí. Por eso, me pareció interesante. Toma tu galleta. Toma tu galleta, Álvaro. Vale, pasamos a La Noche Americana, ¿vale? Que querías hacer, ya que has hablado de tal, 1973, dale candela. Vale, pues es lo primero y más importante de todo, es el año que yo nací. Así que yo creo que solo eso ya justifica el visionado de esta película. Bueno, La Noche Americana es, si no la habéis visto, si hay alguien que no la haya visto, por favor, daos el gustazo. Porque es sobre todo esto tan manido, ¿no? Es que es una carta de amor al cine, sí, tal cual. O sea, realmente la historia que tiene la película es simplemente la historia de un rodaje. La historia de un rodaje, de una película, de una historia dramática
que recuerda sospechosamente a la trama de Herida, posteriormente de Louis Malle, con que el director es el propio Truffaut, que además que tiene pues eso, que solventar poco a poco todas las cosas que van ocurriendo en un rodaje, que como hemos comentado muchas veces es extremadamente caótico. Entonces vas viendo cómo van ocurriendo cosas y cómo las van solventando. Todo eso, por ejemplo, ya entra en los títulos de crédito con una música maravillosa de Josh Delarue, creo que se llamaba, que es un señor que estuvo nominado a 5 Oscars en su momento y que aquí hace una pieza orquestal genial, preciosa, que cuando la oigáis vais a decir, joder, esto lo he oído 20.000 veces. Claro que sí, porque es una de las grandes bandas sonoras del cine, que ya te está adelantando un poco en lo que consiste un rodaje. Y es en conseguir que del caos acabe todo sonando de una manera acompasada, positiva y preciosa. Es una película que sí que es cierto que tiene un tono muy amable, que en su momento incluso ese tono amable y esa complacencia con las cosas que ocurren al rodar provocó la gran bronca entre Truffaut y Godard. Porque Godard le acusó a Truffaut de estar embelleciendo el arte cinematográfico, de falsearlo. Blanquearlo. Sí, blanquearlo. Estás diciendo, te estás comportando como un burgués, estas cosas que Godard decías, chico, igual tómatelo con calma. La contestación de Truffaut no le fue a la zaga. Y además estas broncas que se tenían entonces, que eran epistolares, ¿no? Que se tenían de caídos de cinema. Exacto, que se tenían en público, ¿no? Y acabó con la ruptura de una amistad muy fuerte, o sea, que era una amistad que eran prácticamente como hermanos y de una ruptura de la que Godard se arrepintió profundamente cuando Truffaut murió con prácticamente mi edad en el 84. Claro, es que aquí La Noche Americana, lo primero, Jacqueline Bisset. ¿Qué planos de Jacqueline Bisset? De hecho, además, notas y dices, Truffaut, qué cabrón eres, porque estás sacándole un plano de estos, que es un regalo absoluto, pero claro, dices, el regalo no sé si es para ti o para el público, porque yo creo que pocas veces he visto una actriz tan increíblemente guapa en una pantalla. Es una cosa tremenda. Luego tienes actores, por ejemplo, como el actor de cabecera de Truffaut, que es el que hacía de Antoine Duanel también en Los 400 golpes, que era Jean-Claude Léaud, creo que es, sí. No hablo de memoria, y que aquí hace un papel muy divertido, que es el primer actor caprichoso, niño, que mete a su novia también en el rodaje, la novia acaba de... Bueno, porque otra cosa de las que también refleja muy bien es el pequeño microcosmos que se crea en un rodaje, que durante unas semanas es prácticamente una población en sí misma en la que ocurren todo tipo de cosas, cruzadas y descruzadas. Yo solo puedo hacer que recomendarla. No es tanto porque sea un ejemplo de la Nouvelle Vague, que yo creo que no, porque es ya un poquito... En el 73 los autores que habían hecho el Cinema Verité ya estaban yéndose cada uno un poquito por su lado, ¿vale? Godard se estaba yendo al cine experimental, Truffaut estaba convirtiéndose en un director muy clásico dentro de lo que es siempre con los rasgos del Cinema Verité, que aquí, por ejemplo, se ve en que hay mucha cámara al hombro, hay un tono muy naturalista, la iluminación es muy naturalista, pero ya ves que hay un intento de hacer un producto ya muy sólido y muy visible por el gran público, que también era una de las grandes pretensiones de Truffaut. Yo Truffaut, de todas formas, recomiendo mucho, aparte de esta Noche Americana, por ejemplo, para introducirse en el cine de Truffaut, porque es una película rapidísima, es una película en la que el ritmo cinematográfico va a tope y te la pules y dices, ostras, ya se ha acabado. Pero también, claro, cómo no recomendar, aparte de Los 400 golpes, que es su primera película, hecha con 26 años, El Club de los 26, como Spielberg. Y a mí me gusta mucho también, porque le tengo mucho cariño, porque la vi de muy crío y me impactó mucho, que es El Pequeño Salvaje. Es esa película en... Jules y Jim también, ¿no? ¿Eh? Jules y Jim también. Y Jules y Jim, claro, sí. Lo que pasa es que Jules y Jim, yo es verdad que la vi mucho más tarde. Entonces igual ese punto de tal no lo tengo tanto como con El Pequeño Salvaje, que es una cosa muy mía.
pero Jules y Jim sí. Bueno, y luego Fahrenheit, claro, es que Truffaut ha hecho unas cuantas. Y por enlazarlo con Steven Spielberg. Encuentros. Encuentros en la tercera fase. Es el científico francés. Que además los dos compartían, tanto Truffaut como Spielberg, compartían la admiración por Hitchcock. Aquí hay un par de momentos de cinefilia pura en La Noche Americana. Hay un momento, por ejemplo, en el que el director, que es Truffaut, recibe un paquete en el que es de libros de cine. Y entonces ahí tienes eso, un libro sobre Hitchcock, un libro sobre Howard Hawks, un libro sobre Bergman, o sea, y además es que lo hace, el cabrón hace plano y va poniendo, pam, un libro, otro libro, para que veas cuáles son las referencias. Las referencias. Es una gozada y además es un juego permanente con el espectador. Y la cámara, desde esa precisión naturalista, pero se mueve con una precisión de cirujano. O sea, no hay nada al azar, aunque lo parezca. Y eso es algo que es muy difícil de hacer, muy complicado. Yo en La Noche Americana, 1973, me parece que siempre se ha dicho que es una de las mejores películas del cine dentro del cine. Sí, pero que nadie espere, por ejemplo, yo he estado en rodajes, que nadie espere una cosa real tal. Es más una visión amable de las cosas que ocurren durante un rodaje. Pero desde esa amabilidad y de ese filtro hay mucha verdad en ella. Ese caos que acaba teniendo como fruto una película está muy bien reflejado. Así que no puedo más que recomendarla. Yo pensaba que de referencia a Hitchcock decías que se ponía a meter mano a todas las rubias que había por ahí. Pero hay una cosa muy perversa que le dijo Godard, que es de estas que dices, hostias, ahí ha sido hacer daño. Le dijo, en esta película no se ve, por ejemplo, tu manía de besar a las primeras actrices. Hay una anécdota también entre Truffaut y Hitchcock, porque me parece que Truffaut quería que Fahrenheit 400, la película la rodara Tippi Hedren, que estaba bajo contrato con Hitchcock, pero Hitchcock no quiso. Ah, no, eso no lo sé. Yo sé que ellos se conocían, claro. Luego, luego una de las Biblias, digamos, de cualquier libro que hable de Hitchcock es la entrevista que tiene con Truffaut, que es uno de los libros más vendidos sobre cine en la historia de la literatura. Y curiosamente es una entrevista a un director y sin embargo está considerado como uno de los libros de texto imprescindibles para entender el cine. O sea que nada, es que fue Truffaut y la gente de la Nouvelle Vague, de Cahiers du Cinéma, las que pusieron un poco en valor la figura de Hitchcock. Porque hasta entonces era una especie como hablamos de Spielberg, de señor que entretenía, que asustaba y tal. Y dijeron, no, señores, tienen ustedes ahí una persona que está haciendo historia del cine con lo que está haciendo. Claro, es que lo que hizo esta gente realmente es muy importante. O sea, es muy difícil. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del cine de autor, en el que reivindicamos la figura del director y de tal, decimos, ¿de quién es esa película? ¿No? Y decimos, del director. Esto antes no era así. Antes de la gente de Cahiers du Cinéma, la figura del director no era tan importante, porque casi todo eran películas de productora. Es decir, y de hecho los directores dirigían películas como churros. Incluso la cantidad de películas que dirigían era muy superior antes de este periodo del que luego fue. O sea que, porque la película era una película primero de productor y el director era un asalariado que hacía que todo funcionara. Sin embargo, el Cahiers du Cinéma reivindicó sobre todo esos autores como Hitchcock que dentro de la industria habían conseguido, a pesar de los pesares, imprimir un sello personal. Y ahí el valor de gente como Orson Welles o de tal, que todos ellos tenían además, eran gente que Cahiers du Cinéma. De todas maneras, al final, yo por ahí he visto, y creo que tienen parte de razón, de que la Nouvelle Vague está casi toda en las primeras películas de estos directores. O sea, porque luego cada uno ya fue yéndose. Estamos hablando de Godard, estamos hablando de Truffaut, estamos hablando, ojo, de Claude Chabrol, que era un excelente director, que también hizo muchas películas que recordaban mucho a Hitchcock. Estamos hablando de Eric Rohmer, que es un director peculiar, muy densito, pero que tiene también una legión de seguidores y a quien, por ejemplo, le debe mucho Luca Guadagnino, que se dice pronto. O sea, ahí había Jacques Rivette,
Alain Resnais, que aunque llegó un poquito más tarde, también se considera más o menos dentro de este. Entonces, yo creo que es un movimiento que para cualquiera que le guste el cine, por lo menos un tiento le tienes que pegar. Claro, además es gente muy interesante, porque eran críticos que luego se metieron a dirigir. Y eso le daba un punto muy especialito. Muy bien. ¿Algo más que comentar? No, pues yo creo que dentro de las películas de las que se puede hablar del cine dentro del cine, esta es la película, como bien dice Peter, donde realmente estás en un rodaje. Porque luego hay películas, como estaba pensando en esta de John Huston de Cazador Blanco, Corazón Negro, que habla de un rodaje, que en este caso es La Reina de África. Hay muchas películas que hablan de rodajes de películas, La Sombra del Vampiro, pero aquí sí que estás viendo lo que es un rodaje en sí, más que la leyenda o el mito que puede haber detrás del rodaje de una película en concreto o particular. Entonces es una buena manera de, si te gusta el cine y te gusta un poco... Yo para mí no es de las mejores de Truffaut, pero bueno, pero sí, es una película que... Prefiero, por ejemplo, Los 400 golpes y Jules y Jean, pero bueno, que está ahí dentro de la filmografía de Truffaut y es una película importante. Hay cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo el cómo ocurre algo que dices, ostras, ¿y ahora qué hacemos con este personaje? ¿Cómo lo matamos? Y dices, claro, es que ahora ya no le podemos pegar el tiro cara a cara porque no se le puede ver la cara. Pues lo hacemos de espaldas. Y dices, pues lo hacemos de espaldas, va a quedar más brutal, va a quedar más tal. Pero claro, te estás dando cuenta de cómo cosas sobrevenidas en el rodaje pueden crear luego el mito. O sea, dices a lo que hablamos de Tiburón, de cómo cuando se te presenta un problema que tienes que dar una solución, dependiendo de la genialidad que se te ocurra con la solución, puede convertirse en la genialidad de la película. El talento está en aprovechar esas circunstancias y lo que es un problema, convertirlo en una ventaja. Y por cierto, una cosa que hay que, cuando ves esta película, se reivindica el papel de las script girls. Porque es las secretarias de rodaje, que son las que se ocupaban de la continuidad de los guiones. Y dices, ojo, cuidado el trabajazo. Aquí se ve, por ejemplo, cómo tienen las reuniones todas las noches. Claro, como les van pasando cosas continuamente, se tienen que cargar escenas enteras. Porque dicen, es que no tenemos tal cosa porque no nos han llegado los trajes. ¿Qué hacemos? Pues vamos a rodar no sé qué cosa. Y la script girl, inmediatamente, no, ojo, cuidado con eso, porque se supone que en este momento este personaje no sabe tal. Y entonces tenemos que hacer, dices, es ese personaje que tiene en la cabeza el guión, en la cabeza la puesta en escena, y le está diciendo al director, eso no lo hagas. Porque eso si lo haces, te estás cargando la tal. Que eso, igual muchas películas, claro, dejarían sin trabajo a Andoni Garrido y sus agujeros de guión. Si tuvieran... Porque es el trabajo de una buena script girl. Así que es una película que es una gozada por todos los lados. Yo ya la tengo descargada, la tengo para visualizar. No la había visto, pero vamos, pues igual que la de Paraíso, la que me dijiste, ya las tengo ahí. Disfrútala y ya te digo, la banda sonora que ya entra al principio, que estás oyendo al director en el ensayo de la banda sonora, cuando en los títulos de gritos, ahora hacerla a ti, ahora un poquito más alto, ahora un poquito más bajo. Claro, eso ya es la entrada. Tiene que hablarse también de cómo se hace. Claro. No. Porque, ojo, las cosas que ocurren en el rodaje no son la trama. La trama es el rodaje. Claro. Lo otro que ocurre es lo que está rodando. Claro. Ya te digo, es un disfrute. Bueno, pues pasamos de las Script Girls, ¿no? Script Girls a las maravillosas, hay que reivindicarlas, las scripts. A las Final Girls. Aquí llegamos ya, Tomás, 1996. Esto lo voy a disfrutar de como un enano, lo siento, porque ha decidido hablar de Scream. ¡Hombre! Yo sí, yo sabéis que... Scream pantalla. Scream de grito, no pantalla, vale, perdón. No Scream, ya sé que en inglés es regulero. Yo ya hemos hablado de los dioses de cine y de las grandes mentes y yo bajo todo aquí al suelo. Al fango. Al fango. ¿Y por qué no está Luis? Luis todavía bajaría un nivel Luis más. Iría a un nivel más. Iríamos a... Algún mono director o algo de eso, asesino. Algún directo zombie o alguna cosa así. Sí. Pero bueno, sí, vamos a ver. Yo, cuando hablamos de cine dentro del cine, pues a mí me viene a la cabeza, aparte de Juego de Hollywood, que me parece una gran película y tal, pero me viene a la cabeza Scream,
porque dentro del cine que a mí me gusta es la película que mejor habla del cine de terror. Como parte integral de la trama y de desarrollo de la propia película. Scream surge de... Bueno, es una idea de Wes Craven, un cineasta, cumplió varios papeles dentro del cine, empezó trabajando en el sonido. Nacido en Cleveland y cuya primera película fue La última casa de la izquierda, en 1972, una producción de Sean Cunningham. Director de Viernes 13. Director de Viernes 13. Por lo que sea, sorprendió bastante que una persona como Wes Craven, que era profesor de literatura, casado con 2 hijos y una persona poco propensa a discusiones y a organizar jaleos, dirigiera una película que fue tildada prácticamente de pornográfica por cómo describía y cómo presentaba en pantalla la violencia y bueno, pues el horror, ¿no? El miedo y tal. De hecho, hubo gente que participó que pidió que la borraran luego posteriormente de los créditos. Y el propio Wes Craven lo tuvo un poquito marginado durante varios años de cine, porque todo aquello que en otros directores o que en otras presentaciones, toda esa sutilidad de Hitchcock, por ejemplo, que vimos cuando hablábamos de Psicosis, estas imágenes un poco trabajadas, Wes Craven decidió tirarlas a la basura y cagarse encima de ellas, y pues mostró violencia completamente explícita, sin explicar muy bien por qué. El director, pues escenas de había un tipo que se sentado en un primer plano encima de una chica mientras le grababan el pecho con los pechos desnudos, una historia con una navaja, todo así como muy, pues eso, muy, muy, muy violento. Y os digo que fue prácticamente tratado de pornografía. Curiosamente, este mismo Wes Craven, a día de hoy, bueno, y con la última casa de izquierda convertida en una película de culto, es uno de los directores, uno de los personajes que se consideran, junto con John Carpenter, digamos que uno de los reorganizadores o promotores de terror contemporáneo en el cine, ¿vale? De lo que luego fue el terror que a día de hoy consumimos todos. Después de La última casa de izquierda participó pues, siguió la estela con Las colinas tienen ojos en 1977. Hizo una peli llamada Bendición mortal en 1981 con Sharon Stone. Luego, otro día, si queréis, hablamos de las decisiones de Sharon Stone a la hora de elegir papeles. ¿Vale? Pero a lo largo de toda su carrera. A lo largo de toda su carrera, efectivamente. Quitando En Casino, a lo mejor, 1988 grabó La serpiente y el arcoíris, ¿vale? Y en 1980, pero anteriormente, ya en 1984, había grabado la película que catapultó, que lanzó al estrellato y al Olimpo de los dioses del terror, que fue Pesadilla en Elm Street, la primera de las películas de Freddy Krueger. Ya en Pesadilla en Elm Street y en La serpiente y el arcoíris, Wes Craven hace amagos de ruptura, de meter cuestiones relacionadas con el cine en las propias películas. En Pesadilla en Elm Street hay una escena en la que la actriz que hace de Heather Langenkamp, que es la actriz que interpreta a la protagonista original, se interpreta a sí misma haciendo una película en la que hay un director que va narrando las cosas que van ocurriendo, ¿vale? Un guionista, pues todo esto. O sea, que ya hace como amagos de querer hablar de cine. Y cuando lo hace, cuando por fin prepara una película que directamente su argumento es el cine de terror, es con Scream, con la primera película de Scream en 1996, de la mano del guionista Kevin Williamson, ¿vale? En esta película que era Scary Movie, ¿no, Marco? El título original es Scary Movie, sí. El título original era pues simplemente película que asusta, que luego se utilizó para las películas, para las comedias que luego fueron surgiendo y que crearon el género de las Scary Movie, Epic Movie, Heroes Movie, Disaster Movie. Spanish Movie. Spanish Movie. Sí. Todas estas. Y es que la cuestión es que a través de en Scream, lo que Wes Craven hace es sentarse, analizar
todo el cine de terror que se había escrito hasta ese momento, todo lo que se había estrenado, todo películas de su propia creación, como una casa en las afueras, esta La última casa de izquierda, o Viernes 13, como ha comentado Marco, de Son Cunningham, Halloween, todo el género de slasher que viene en los años 80, todo ese tipo de películas de adolescentes que mueren, las coge, hace un análisis de cómo funcionan cinematográficamente estas películas y lo traslada a un grupo de chicos que han visto todas esas películas. Y entonces hace que sus películas funcionen conscientemente por parte de los actores, de los personajes, según funcionan las películas de terror. Con todos esos giros. Hay uno que me parece genial, que es el ¿por qué siempre la chica sube cuando tiene que salir por la puerta? Al poquito de empezar la película hay alguien que lo comenta. ¿Por qué siempre la chica cuando la persigue el asesino sube? Sidney Prescott. Se lo dice por teléfono. Lo dice por el teléfono. Cuando debería salir por la puerta y cuando entra el asesino, lo primero que hace es subir por las escaleras, no salir por la puerta. O sea, esa película que comienza con el ¿cuál es tu película de terror favorita? Y matan a Drew Barrymore, que era pues en un giro a la psicosis. Lo que pasa que en vez de durar 50 minutos, dura 5 en pantalla. Pero la actriz más potente que tienes te la has cargado en los primeros 5 minutos de la película. Era en relación a calidad Janet Leigh con Drew Barrymore, una 50. No, pero el efecto es tú cuando vas a ver una película donde pone Drew Barrymore en el cartel, esperas ver más de 5 minutos. Seguramente ese fuera el guiño, ¿no? De hecho, el cartel es la cara de Drew Barrymore. Claro. Sí. Esto tiene otra historia detrás. Drew Barrymore no podía grabar. O sea, de hecho, Drew Barrymore aceptó encantada trabajar en Scream, pero no podía. Pero su papel hubiera sido el de Neve Campbell, Sidney Prescott, era protagonista, pero no podía. Y entonces ella misma propuso oye, yo quiero estar dentro de esto. Mátame. Mándame, pero sin ducharme. Vale, sí, mátame vestida. Sin mojarme. No, realmente el que usó los Janet Leigh, a lo tonto, fue ¿cómo se llama este? El de Halloween, el John Carpenter con Jamie Lee Curtis. Esa sí que lo utilizó como gancho para hacer la publicidad de Halloween, la utilizaron, porque como era la hija de... Madre e hija, claro. Exactamente, pues la nueva reina del terror. De hecho, por ahí he visto el cartel que mola un montón, porque está el de la escena de psicosis que grita ella y en la de Halloween que grita la hija. Y luego en Reinas de Scream Queens no hay una que hace... que la va a apuñalar y luego no está en la bañera metida. Sí, Scream Queens es una maravilla y de hecho ahí está Jamie Lee Curtis. Haciendo la escena de la ducha, pero cuando abre el otro patal dice, ¿qué pensabas? ¿Que estaba metida? Sí. Bueno, eso ya es... Pero bueno, pues sí, pero todo estas ideas, estas burlas y estos tropos, o sea, quien se sienta y pone estos tropos de terror encima de la mesa es Wes Craven en Scream, desde la primera. Podemos hablar más, o sea, donde más se habla efectivamente de cine dentro de cine es en la tercera, en Scream 3, que es que se está grabando una película, es un rodaje de una película y entonces empiezan a pasar cosas en el rodaje de la película. Pero es algo que está presente desde la primera película, desde el primer episodio, y de hecho tienes un personaje, Randy, que es un experto en películas de terror. Y ese que te va, por si no lo pillas tú, te va dando todas las claves y te dando todos los apuntes de no, es que en Halloween pasa esto, y no, es que en las películas de terror si tienes sexo, mueres. Así que, vaya, cáspita, acto seguido, la persona que ha tenido sexo muere. O sea, es un poco el que te va desgranando este tipo de clichés que hasta los años 90 se habían ido dando en todas estas películas. Perdón, Peter. Sí, hablando de esto de si tienes sexo, tal, no sé qué. Uno de los slasher que más me ha gustado de los últimos años es el que se titula directamente X. En el que además entra perfectamente dentro de la categoría de cine dentro del cine, porque... La primera parte de Maxine, ¿no? Claro. Es X, Pearl y Maxine. Claro, porque es un rodaje de una película porno además de los años 70, ¿no? Con ese punto muy, muy, muy heavy de la época, y cómo se convierte en un slasher
muy autoconsciente y muy autoparódico y que también subvierte muchas cosas dentro del cine de terror. Yo la recomiendo, de T. West. Con Mia Goth, que se ha convertido un poco en una Scream Queen sin cejas actual, muy, muy curiosa. Fuimos a ver, de esto habíamos en unos primeros programas, fuimos a ver Maxine, que nosotros no sabíamos que era la tercera parte de una trilogía. Está Pearl también. A ver. Sí, X, Pearl y Maxine. Esta que gustaban bastante era Álvaro. Sí. Y la mía, esta que por cierto, creo que la ha fichado Nolan para la película esta. Me parece una de las actrices. Me da rabia de que no se llevase el Oscar ni tan siquiera estuviese nominada por Pearl. Lo de Pearl me parece de otro mundo. O sea, me parece una actuación, el monólogo final, toda esa parte final, me parece que sería, bueno, pues para hacerle un monumento. Yo muy fan de X, de Pearl especialmente. Pearl me parece, o sea, estoy enamorado de esa película. Y Maxine, bueno, pues le permito por venir de X y de Pearl, le permito lo de Maxine. Pero ni una más. Pero ni una más, pero ya está, ¿eh? No, Pearl, vi X y me gustó por toda esa parte. Yo solo he visto X, ¿No has visto Pearl? No, y sé que son buenas, sé que están... Pues Pearl, o sea, Pearl es otra cosa completamente distinta. Vale. Es igual que también habla de cine, porque en Pearl ella quiere ser esa actriz que sale... Un poco que fue de Baby Jane, ¿eh? Sí, bueno, más que... pero mucho más truculento. Sí, claro. Hombre, que por cierto, que fue de Baby Jane también es una pelíula de cine dentro del cine. Yo esa es la que iba a coger y digo, no, que va a parecer demasiado. Bueno, pero de serio, sublime. No sé si la habéis visto, joder, pero a mí es que siempre me queda hablando solo de ella. ¿Cuál? ¿La de Pearl? No, porque no la hemos visto. A punto para verla. ¿Pero hay que ver X para ver Pearl o no hace falta? No. Mejor verla. Es que Pearl es claro, es que no quiero decir nada, pero sí están relacionadas, ¿no? Vale, sí, bueno, no pasa nada, se puede decir. La vieja que aparece en X es la protagonista de Pearl. Claro, la precuela. Y luego Maxine es la protagonista de la primera película que no aparece en la segunda cuando acaba la primera película. Y ya está. Ya pasó con esa trilogía, extrapolándola a los superhéroes como la de Nolan, ¿no? La tercera te la... Venga, pero porque hiciste la segunda, ¿no? Y diste de Dark Knight. Te la perdono. Vuelvo a repetir, no me disgustó. O sea, esa parte de los 80, toda esa cosita, vale, que al final cuando está en la parte de misterio y de tal, es que sí, vale, no me interesa. Pero todo el desarrollo hasta llegar ahí... a mí me pareció un poquito tramposa porque me llevó, yo fui al cine pensando que iba a hablar por los trailers que había visto, que iba a hablar sobre merodeador nocturno, en San Francisco y los crímenes de merodeador nocturno y tal, y luego es otra historia. O sea, creo que además en los anuncios hicieron bastante énfasis en esa parte y pues además en esa época, en el verano del terror, y yo era como, esto no es lo que yo venía a ver. Vaya chasco con el bosque, ¿no? Va chasco con el bosque, ¿no? Después del tráiler. El bosque la pillé bastante. El bosque pillé el truco antes. El bosque ¿En el tráiler? No, en el tráiler tampoco. No, a eso me refiero. El tráiler, tú veías el tráiler del bosque y decías, hostia, no sé qué, lo de la peli dices, uy, la madre que os parió. Y me gustó muchísimo. De hecho, creo que es la que más me gusta de este tío, ¿eh? Por recuperar a Wes Craven, sí, yo he visto las dos que me parecen, a mí las que más me gustan son Las colinas tienen ojos, que me perturba profundamente, y yo reconozco que yo creo que una de las películas que me resulta más complicado ver es la de La última casa a la izquierda. O sea, me afecta. O sea, mira que uno está, y he sido periodista de sucesos. Estoy curtidito. Pero es una película de una crueldad terrible. No sé si a lo mejor por el tema que trata, por lo de las chicas, tal. Pero es una cosa tremenda. Es una película que me deja tocadito, ¿eh? La he visto un par de veces y es de estas que dices... Te perturba a ti y a todo el mundo que vio en el cine. Y por eso, de hecho, la clasificaron prácticamente como pornografía. Que al final es verdad que el camino que siguió Wes Craven no fue ese. No. Afortunadamente para mí. Fue mucho más. Fue moderando. Pero creo que representa o sea, sí que dentro de
el tema está no es tanto lo que significó La última casa de izquierda para él, sino que significó para mucha gente que sí que la vio y que a partir de ella empezaron a desarrollar películas, pues eso, lo que fue luego el gore y lo que fueron películas como Sí, el pues muchas más splatter, historias. ¿no? O de cosas un Sí, poco más. todo este tipo de cosas más Creía que ibas a subiditas. decir, influenció que la gente empezara a comprarse casas a la derecha en vez de A la izquierda. la derecha, claro, todas. Y la primera, la última no, la primera. Al principio de la calle. Pero vamos, volviendo a Scream, simplemente nada para terminar, lo que decía, que me mola muchísimo que sea autorreferencial, que a mí me gustan mucho cuando un libro habla de libros y que una peli habla de pelis, me parece también súper chulo. Tiene muchas coñas, aparte de este sentido de este reglamento de películas de miedo, de slashers que te da, de cómo sobrevivir a un asesino slasher, o sea, qué va a hacer y cómo funciona una trilogía. Bueno, y es que ha continuado después, o sea, en la trilogía, en la tercera te explica, oye, si esto es una trilogía, entonces está más relacionado con la primera película que con la segunda, pero los enemigos serán más fuertes y esto es así desde Imperio, o sea, desde el inicio de las trilogías y va a ser así siempre. Pero es que cuando hicieron la quinta y la sexta, en la quinta te plantea lo que son las recuelas, la recuela, como el café. los retconeos y o sea, todo esto nuevo que está saliendo de no es un remake, pero tampoco es una precuela. Vuelvo a contar la misma historia, pero desde otro punto de vista y con otros personajes, lo que es una recuela, y también te lo plantean y te dicen, De hecho, no, la recuela funciona así. Claro, ni la llamó Scream 5, la llamaban Scream. Scream. Como diciendo, no, es que es como volver a tal, pero es una continuación de la cuarta, pero es como si fuese un remake de la primera. Y dices, ¿esto qué es? Dicen, bueno, sí, tira un poco como lo de Star Wars, Sí, ¿no? Esto de Bueno, tal. la recuela. Y aparte, Scream. las bromas internas que hacen, en una película van mucho en el sentido de si esto fuera una película, ¿quién te interpretaría? Con la suerte que tengo sería Tori Spelling. Y te hacen la segunda película y efectivamente el papel es Tori Spelling. Sí. O el tema de el personaje de Courtney Cox que dice, lo de la el cuerpo era mío, era el desnudo de las piernas, el cuerpo era de Jennifer Aniston. Sí, era mi cara su y el cuerpo compañera en Friends. Era su compañera en Friends que estaba partiendo. Es maravillosa. Entonces, ya el principio de Scream es brutal. O sea, lo de Drew Barrymore es... O sea, cualquiera que quiera hacer cine de terror lo siente en el alma, pero tiene que ver Scream. Yo no he visto ninguna, ¿vale? Ya lo dije en su día. Pero sí he visto la escena de la llamada a Drew Barrymore y tal, y me parece que el doblaje está un poco pasado, ¿no? El del asesino. ¿Cómo? Hombre, el doblaje sí, ¿no? Me da como un poco pasado, ¿no? No, tiene su sentido. Bueno, a lo mejor tengo que haber visto mal, pero yo es la escena que siempre he visto y siempre se pone cuando se habla de Scream muchas veces. El doblaje de asesino tiene ese doblaje y tiene esa voz porque el asesino utiliza un modificador de voz. No puede tener una voz normal. Claro, porque y cuando si ves la película, sabes. Claro, cuando ves la película y además por determinadas circunstancias. Bueno, calla, que a lo mejor, espera, que a lo mejor lo que yo he visto ha sido el Scary Movie. No he visto... De todas formas, niños, quedaos con una cosa, niños. Vamos a ver, si viene un asesino con un cuchillo, lo mejor es ponerse un plumas de toda la vida. ¿Un plumas? ¿Para que no te mate de frío? Claro, no, para el acolchamiento, para que el apuñalamiento... Lo mejor es ponerse una armadura, sí, claro, de plata. Eso lo sabemos todos. Eso si eres de Racio Bolengo y de un grande de España, que la tengas ahí en el... Una cota de malla, un tal, claro, hombre. Santiago Abascal tiene una de esas. Sí, un borrión. Tiene un borrión. Además los detallitos que tiene la primera parte, la primera escena, cuando le pregunta lo de quién es el asesino de Viernes 13. Que la otra, Jason. Y dice, no, error. Claro, estamos todos en el cine. Que no. Claro, que es su madre, tal. Y ahí ya se carga el novio. O sea, me parece brutal, vamos. Parece un homenaje a los que les gusten el slasher, pero vamos. Es una película ¿Qué tienes que ver? Si no te gusta, pues no. Que está hecha, es muy para un público determinado, pero también sirvió, y esto puede ser bueno o puede ser malo, depende de la opinión de cada uno. Lo cierto es que sirvió para volver a poner en auge un género que estaba muertísimo, más allá de los absurdos, de los guiones absurdos,
de No, Viernes ya ni 13, hacían, parte ¿eh? 9 Ya ni hacían. o todo esto. O sea, y a partir de Scream nos volvimos a encontrar con Scream, que está muy, muy bien, con obras que son Destino con Final, ¿no? Sé lo que hicisteis el último verano, Que es el mismo o guionista. Leyenda con Urbana. historias como Leyenda Urbana o Cherry Falls, que Mátame Camión. O sea, que puede ser hacer, o sea, La Matanza de San Valentín Sangriento, también hicieron otra nueva versión con Dean Winchester como uno de los personajes, Jensen Ackles, que no me acordaba del nombre de actor. O sea, a partir de ahí hubo otro montón, hubo otro renacimiento de género de, como dice el tío de Marco y de José, de adolescentes que se mueren. No, su género favorito es adolescentes que se matan. Adolescentes que se matan. Adolescentes que se matan. Dice, ¿cuál es tu género favorito? Dice, adolescentes que se matan. Dice, joder. Pero entonces sí que es verdad que hubo ahí un resurgir, un repunte. Adolescentes tienen lo justo también, ya te lo digo. Sí, bueno, pues como todos en el cine. Pero es de los géneros que hoy por hoy, creo que lo dije el otro día, es de lo poquito que sigue llevando gente al cine. O sea, hay que... Y eso, para bien o para mal, te puede gustar más o menos. Yo no soy un mega fan del slasher, pero alguno he visto que me ha parecido entretenido y tal. Y le reconozco eso, le reconozco la capacidad todavía de mantener la industria. Que eso, quieras que no... O sea, lo bueno que tenía Scream era que sus personajes, llega un momento, claro, ya son los mismos, te importan. O sea, sufres por ellos, porque estas películas eran carnaza. O sea, te daban eran pura carnaza. Y aquí le da un poco la vuelta. O sea, en todas eran carnaza. Todas las saga Viernes 13 eran carnaza. No te acuerdas el nombre de ninguno. Bueno, yo sí, porque me sé todos los de la primera parte, porque soy muy fan. Pero realmente dices, te daban igual, te daban exactamente igual. De hecho, vas con el asesino. Claro, dices, es que además quieres que de tal, y aquí no. Aquí consigue el efecto de que sufras por ellos, que eso está muy bien conseguido. Y por cierto, lo que se parece es Kit Ulrich a Johnny Depp, que fue que Johnny Depp debutó en Pesadilla en Elm Street. Que no nos olvidemos. Que Johnny Depp, su primera película fue Pesadilla en Elm Street. Ya, también te diré que ya quisiera Johnny Depp haber envejecido como envejecido Kit Ulrich. Álvaro, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que me parece que efectivamente hubo es un género que cayó mucho, Scream revitalizó, pero no solamente revitalizó de alguna forma este tipo de cine, el slasher, sino que además también incluso las películas de miedo, que por entonces también tuvieron un bajón, a lo mejor más provocado por el cine japonés en aquella época, ¿no? Ring y demás, que también provocaron ese auge del cine de terror. Y el slasher que a mí me gusta, que es el de gore, el de carnaza, el de sinsentido, o sea, el gore, que también se revitalizó un poco, no tanto, pero hubo un periodo valle que cayó, y es cierto que a partir de Scream, pues, provocado efectivamente todo por Scream, o si también ayudaron otras, pero hubo como un repunte. Y ahora, bueno, yo creo que ahora el slasher no está tan, yo no lo veo tan puesto ahora. No, pero creo que se refiere a, como dices tú, al terror en general. Sí. O sea, lo que es un poco el género que es el que lleva a la gente al... El terror sí que es el que está ahora, creo, en boga, en el susto fácil, y el gore está perdidísimo. O sea, no, pero tú no tienes Terrifier, por ejemplo, sí que está todavía congregando gente. Hay incluso alguna película... Es que ahora Legs, ¿no? estaba intentando buscar... No, pero Long Legs es de terror. No es gore. Es terror, es un thriller más. Pero, por ejemplo, había otra que estoy intentando buscar el nombre, pero no me acuerdo, si alguien se acuerda, que está considerado prácticamente un slasher de autor. Es decir, es un slasher que está rodado con planos secuencias, con planos amplios. Y es que tengo que buscarlo. Cuando lo encuentre la referencia, os la pasaré. Porque le han dado una vuelta al... Nueva. ¿Cuál? Nueva. Sí, de este año pasado. La mirada del terror o algo así, la del monstruo. Sí, creo que sí, pero que es una que está rodada, por ejemplo, está rodada. Desde la parte del bicho. Sí, y desde el punto de vista del bicho, pero además con planos, por ejemplo, con planos muy abiertos. O sea, le da la vuelta a lo que es la manera típica de contar el slasher. La he visto, esa la he visto. O sea, da la vuelta, pero es el terror, la mirada del terror. Eso me acecha cuando acecha la maldad, y no es esa, es cuando es algo así. Ay, esa película, a ver, a mí me pareció muy floja, he de reconocer. Va siguiendo al malo,
va siguiendo al malo, lo típico, cogen una cosa que un reloj se lo llevan y eso despierta al malo, que es un malo tipo Viernes 13 y demás, le sigues desde atrás, va hacia la casa despacito, ves lo que hacen los de la casa, ves por qué le ignoran. Es como ver todas las películas de terror, pero desde su visión. Y esa primera parte a lo mejor sí que tiene esa historia, ese regustillo de guay, mola. Pero es como lo de Nickel Boys, que la cámara, digamos, es la cámara. Visto, tú no ves al personaje, siempre la visión, la cámara es la visión del personaje. Le ves. Le ves desde atrás. Y a veces le ves desde atrás, a veces ya te lo enfocan desde frente, o sea, no es la visión exclusiva, pero intenta verlo como lo vería él. Y a mí no me sorprendió porque, bueno, pues es esa mirada. Sí es cierto que es gracioso porque ves cómo va pulando por el bosque y cómo llega a los puntos donde tiene que llegar para matar a la gente y dices tú, mira, como en la película. Una naturaleza violenta. Eso es. Lo que tiene es la muerte más rocambolesca y más chunga que yo he visto en muchísimo tiempo. Es decir, estás viendo la película, hay una chica que llega a un sitio y dice, se la va a cargar. Y dices, vale, a ver cómo lo hace. Y hace, ¡ras! Y dices, la ha matado, claro. Pero después hace, ¡ras! Y dices, ¿pero qué locura es esta? Y después, ¡ras! Y luego, ¡ras! Y dices, no puede ser. O sea, no puede, el cuerpo humano no permite eso. Sabes que no lo permite, pero dices, joder, qué guapo, tío. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? De todas formas, todo. Que simplemente dice, vamos cerrando el tema que vamos, hoy era el tema para volver a hablar de cine. Pero de cine no. Que me he emocionado con el gore. Me parece guay, pero que lo de la perspectiva del asesino, no, y Halloween. Ya bueno, pero Halloween. Pero en Halloween tú llevas. Sí, en la primera escena, pero Halloween ya le empiezas a ver a él haciendo las cosas. Pero en Viernes 13 nunca sabes quién es. No, pero me refiero, pero no ves tampoco desde los ojos del asesino. No ves al asesino. Sí. Pero sobre todo en Halloween, la primera parte es con Michael Myers, con la. No, la primera sí, el plano secuencia. Todo el plano secuencia de arranque. Plano secuencia falso también. Bueno. El falso plano secuencia. Pero bueno, yo iba a hablar un poco de los gallos estos italianos, que es un poco, no sé si la base del enlace o la consecuencia. Sí. Pero bueno, como vamos mal de tiempo, lo dejamos para otro momento. Eso es un poquito los papás. Son los papás, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo con también. gusto. Cuando la sangre era roja. Vale. Roja. Sin tropezones. Eso. Hostia, esa sangre es la que salía en la de Maxine. Yo me acuerdo cuando mata al dependiente que era exageradadamente roja, que digo, esto está hecho adrede seguro, vamos. Claro, esto dependerá de la cantidad de hierro que tengas. Que ¿cómo te pide el hierro en ese momento? ¿Que has comido lentejas el día anterior o esa misma? Azúcar en sangre. Ahí hay mucha azúcar. ¿Cómo te pille? Yo hoy he comido lentejas. Así pues mira, cuidado, A ver. Vale, Tomás, perdona. No, ya está. ¿Ya está? Ya está. Sí. Vale, algún día haremos otro día hablamos de terror, o sea, y hablas de eso, sí es otro género que también da mucho de sí, que no tiene por qué ser de este estilo, que hay muchas muy yo buenas. No voy a quejarme nunca porque hablamos de terror, como podéis me encantan, comprobar. Pero vamos muy bien porque vamos de un género menor a otro género mayor. Ahora vamos a un género que, bueno, 1997, Álvaro, Boogie Nights. Mr. 35, tírale. A ver, decía, es una de mis pasiones que es Paul Thomas Anderson. Me parece. Qué susto me ibas a dar, tío. No, ya hice la broma. También. Ya hice la broma de que era una de mis pasiones y no era el cine porno. No. Paul Thomas Anderson me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo y pasando desde Pozos de Ambición, me parece lo mejor que ha hecho y la tengo yo como referente, me encanta esa película por todo. The Master, que me parece una joya, Boogie Night, esta misma Boogie Night, El Hilo Invisible, Licorice Pizza, la de Punch Drunk Love y demás, esas ya como que me cuesta más, ¿no? Pero en Boogie Night, que a lo mejor es la primera, Magnolia, por ejemplo, que es la que hace después de esta, todo el mundo la encumbra y a mí, sin embargo, pues, no me ya acaba de entrar. Me gusta más esta o me gusta más Pozos de Ambición que esa Magnolia. Pero para mí tiene, o sea, es un director que es muy grande, tiene las cosas no solamente fílmicamente, que te lo rueda bien, te lo hace bien, te lo filma bien, sino que además las historias llegan, ¿no? Te dejan ese pozo de profundidad que te hace pensar, te hace
intentar llegar a algo. Y a mí eso es lo que siempre me gana. Con Boogie Night, pues cuenta el cambio, de alguna forma, pretende contar el cambio de cuando en el cine porno se pasó de la cinta de lo que era el porno inicial de cine al porno a través de vídeo, ¿no? Cuando empezó el vídeo. Realmente, bueno, pues o sea, la historia del porno en sí, cuando te metes y empiezas a ver cosas y empiezas a trastear, es apasionante. O sea, lo que hay ahí metido, la cantidad de mierda que hay, la cantidad de cosas raras y rocambolescas, es flipante y es súper divertido, ¿no? Es un mundo completamente distinto. Desde cómo se empezaron las primeras imágenes de porno, ¿no? Que era a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminan, de los 50, lo que se pasaban eran pequeños rollos de playas de nudistas. Es decir, eso era el porno de la época. Cómo a partir de ahí se desarrolla el concepto de cine, que era un rollo de una escena. Y esa escena, en la que se acogían dos y se hacían sus guarrerías, pues eso iba pasando, ¿no? En ese rollo para el que tenía proyector. Luego, a partir de ahí es cuando se empieza a hacer un cine. Un cine en un principio muy básico, muy sin argumentos, simplemente secuencias de escenas de tal. Y como poco a poco intenta reflejar esos directores que de repente quieren hacer del cine algo más gordo. Que quieren que no solo sea porno, sino que además se quede la gente a ver la película, ¿no? Esa parte que es lo que hace Val Reynolds, que es maravilloso cuando dice, no, yo estoy deseando hacer una película, pero ¿por qué quiero que se queden? Por la belleza y por el argumento. Y dices tú, vamos a ver, estás completamente equivocado, pero vale, te lo compro. Es esa visión de cine de decir, vale, vienes a ver porno, pero quiero que tengas algo más. Y eso la película lo refleja muy bien, ¿no? Ese tránsito de ese momento al VHS, que se pensaba que iba a ser la caída del cine porno. Ya, hay que reconocer que en ese momento, cuando empieza el cine porno ya en películas, se produce el hito de La Garganta Profunda, de Lovelace, que hay una película muy agradable que para ver sobre la historia de esta mujer, que bueno, que la película se deja ver, está muy interesante. Pero es que luego lo que se forma con esa película, con Garganta Profunda, es que es una película súper rentable, pero inmensamente rentable. Con lo cual, porque eran pases de medianoche, cosas muy raras a las que la gente iba y se ponía a ver esa película. Entonces, toda la gente como que a partir de ese momento coge el cine porno como una especie de referencia, una cosa que está ahí y empieza a ganar muchísimos millones. Como estaba mal visto en Estados Unidos, que esto fuese así y que esta gente tuviese dinero, pues no, las productoras no pagaban. ¿A quién se dedicaban a pedir dinero? A los mafiosos. Con lo cual, lo mejor de cada casa, desde la tía de Kentucky que no sabe hablar, solamente sabe lo que sabe, y el tío más gañán que hay del norte de Estados Unidos, que se juntan para hacer una película, con el director que tiene Insular de Cecil B. DeMille y el guionista que quiere hacer una cosa, y todo eso lo rueda, y que con un mafioso que les está poniendo todo ese tipo de historias, hay miles. De la persecución que había por parte de los policías en aquellos tiempos y de no poder rodar este tipo de películas. Toda esa intrahistoria es maravillosa, como visto en un momento determinado, entre los 80 y para atrás, ¿no? Yo creo que a partir de los 80 el paradigma cambia por el tema del vídeo. Y esta película viene de ahí, viene de esa parte. Te muestra cómo cambian el cine porno. Empieza a ser, en un principio, películas que todavía a finales de los 70 este director, Val Reynolds, coge al Dick Diggler, Val Welber, y pues, tiene un descomunal. Está inspirado en John Holmes. En John Holmes. Sí, es un mito dentro de... Claro. Y le pone como ese periplo, ¿no? de que se va haciendo una estrella a través del cine y luego, cuando sale el VHS, cae. Podrías quedarte en que la película de Boogie Nights es una historia que intenta representar el porno, pero es que el porno solamente es una especie de cosa que está ahí. Es gente que está muy jodida y que está buscando de alguna forma pertenecer a algo, ser parte de algo. Y la cantidad de personajes que hay, el negro disfrazado de vaquero, el director, el otro el que le pone los cuernos la mujer con todos en todos los sitios y a todas horas, el propio Dick Diggler, el otro que venía de actor también porno, que es maravilloso. O sea, unas cosas para reírse, para pasárselo súper bien y para ver un momento puntual. Y luego la historia de esos personajes
que es lo que verdaderamente importa, ¿no? Cómo pasan de tenerlo de alguna forma todo, de tener un estatus y una situación, caer en la más absoluta de las miserias, cada uno de su forma, ¿no? El personaje de... Me llama mucho la atención, me gusta mucho el personaje de... Ay, lo diré. El de que se llevó el... ¡Oh! Es que hay varios, está Philip Enorme, sí, pero Hoffman, ya, Philip Seymour está- Hoffman. Philip Seymour Hoffman, que no me salía. Que el personaje que tiene, que es muy anodino y de repente cómo cae cuando intenta besar a Dirk Diggler y el otro le rechaza. Dirk Diggler cuando se mete a hacer cosas en un coche por ahí perdido. Cómo caen esos personajes y luego, como al final, porque al final es un happy end, no tiene mayor historia, como de alguna forma todos se recogen dentro de lo que sería su familia. Totalmente disociada y totalmente catastrófica, pero en el fondo su familia. Y bueno, a mí la película me enamoró desde el principio, aparte, es una especie de homenaje a Scorsese, o sea, con esos planos secuencia del primer momento. El de la piscina es muy famoso, sí. No, yo me refiero al de la discoteca antes, previo, que es como el de uno de los nuestros. Sí, la entrada, sí. La entrada al bar, pues es prácticamente igual. Luego la piscina. Luego el final, que parece de Toro Salvaje. O sea, es como una especie de homenaje, ¿no? Todo es como una especie de homenaje a Scorsese. Pero luego tiene una serie, unos recursos, unas salidas, unas historias que a mí me parecen verdaderamente llamativas y significativas. Es cierto que luego no tomará ese camino cuando siga Paul Thomas Anderson a partir de Magnolia, que yo creo que sería... Aquí son muchos personajes confluyendo todos, cada uno con su historia y cada uno por su lado. Una especie de, como casi de Robert Altman, ¿no? Algo así muy loco. A lo Berlanga. Pero... Sí, Berlanga, Robert Altman. A Berlanga. Sí. Exacto. Entonces, eso es algo así como muy loco, pero los va juntando, los tiene bien hilados, no hay ninguno que se quede descolgado. Luego, con Magnolia, como que lo hace tan bien y parece ser que le sale bien y no lo vuelve a repetir. No vuelve a tomar este camino. A lo mejor hay algunas que se acercan más o menos, pero ya toma otro camino este director, mucho más intimista, mucho más psicológico y para mi gusto mejor. Pero esta película, Boogie Nights, quien no la haya visto, pues que la vea porque es una maravilla. Tiene una... Hay una secuencia muy, muy hablada que es la de los petardos. Un momento de tensión en el que van a un sitio con un traficante, van a vender droga que no es droga y están allí esperando mientras el otro pone sus maravillosos éxitos en una cinta de cassette y un chino por ahí que porque sí se dedica a explotar petardos. Y esa escena es una locura, es tremenda, es muy buena. Pero la que a mí verdaderamente me llama la atención de la película, la que me deja chungo, es cuando Roller Girl en el coche quieren acceder a ese nuevo formato de vídeo. Y entonces Val Reynolds coge a una persona de la calle, le mete dentro de la limusina y le dice, mira, esta es Roller Girl, una actriz porno. Y Heather Graham, además. Heather Graham, que está increíble. Pues, increíble. Una pasada. Bueno, es que están todos, Julianne Moore, están todos brutales. Pero él coge como diciendo, venga, hazte y móntatelo con ella. Y resulta que él es uno de los que la acosaban en la escuela, en el colegio. Entonces, pues empieza a pasar, Val Reynolds se le hincha los cojones, le saca afuera, le empieza a dar de hostias y tienen que apartar a Val Reynolds porque no... para que no lo mate, ¿no? Y coge Roller Girl en ese momento, ves lo jodida que está, lo mal que está, sale y se pone a patearle la cara con los patines. Y dices, tú, madre mía, de todo separada a Val Reynolds, de repente la ven y dicen, hostia, lo que está haciendo. Intentan como pararla a ella. O sea, es una locura, es como decir, sí, o sea, es violento, pero es que aún puede ser más porque la violencia en el interior que tienen cada uno de ellos es mucho más fuerte que lo que realmente estás viendo. Decir de ella que, por ejemplo, lo gracioso, Val Reynolds no... Cuando la vio dijo, vaya mierda ha hecho. Cuando estaba allí en el rodaje decía, ¿qué cojones hago yo aquí? Yo te iba a decir que era la Gloria Swanson de Paul Thomas Anderson. Sí, porque creo que lo nominaron. Claro, y no se lo preguntó con striptease. ¿Cuándo hizo striptease con Demi Moore? A mí me hacía Magnum. Lo nominaron a mejor actor secundario. No, me parece que incluso se lo oye. Nominado, no. Creo que nominado solo. Nominado. Lo nominaron, es que no tengo nominado. Sí. Nominado él, nominada Julianne Moore. Pero se llevó el Globo de Oro o se llevó algo que luego vendió por $20. Muy bien. Porque pasaba de la película. No hizo ni promoción de la película. Se llevó algunos premios, en otros festivales. Sí. Pues uno de ellos sé que lo vendió. Se lo puso en internet y lo vendió. El tío estaba tan disgustado con la película que es que no quería saber nada de ella. Y ha sido, yo creo, la única que se la ha reconocido como
Como y buen al final actor. de su carrera, tal vez, o lo que sea, pero como tío interesante. Sí, yo Y- recuerdo verla en de estreno y recuerdo que es que de hecho reivindicó a Burt Reynolds. O sea, Sí, era un sí, poco totalmente. estas historias como ha ocurrido un poquito ahora con Demi Moore, por ejemplo, de un actor que ha atravesado su propio infierno, que ha desaparecido, tal, y ahora de repente ha vuelto con como también Travolta con Tarantino, tal. Era un poco esa historia en paralelo. Y aquí tienes también uno de los primeros papeles de Mark Wahlberg, John Joseph Ridley. Macy, o sea, hostia, sí, que es brutal. Este actor me encanta. O sea, tienes un plantel curiosete. Y un director que sabe hacer las cosas. Y sobre todo lo que tú dices, es que hay una ternura. Que es una ternura en la... A mí me recuerda un poco, salvando todas las distancias, porque son también tonos distintos, pero Anora, por ejemplo, también tiene una visión de un trabajo que en sí mismo es muy duro, muy terrible, muy tal, pero nunca pierde la capacidad para empatizar con... Pero eso en todas las películas de Sean Baker lo vas a encontrar, Peter. Sí, por eso quiero ver más, quiero ver más, porque Anora ya sabes que me ha flipado, me ha encantado. Como Pero, dulcificar. claro. Empatizar no es ni siquiera, no es convertirlo en otra cosa ni hacerlo más suave. No, porque tú ves, te estás dando cuenta de que dices, esto es duro. Igual que en Boogie Nights hay un tono pretendidamente ligero, pero les pasan cosas muy fuertes. Y ellos están asumiendo cosas muy fuertes. Lo que pasa es que lo asumen desde una humanidad, que es lo que realmente Roller Girl, por ejemplo, el propio personaje principal de Mark Wahlberg, o sea, en todo momento están, o el propio director, Burt Reynolds, que está intentando hacer una película, dice, quiero dignificar mi trabajo como director, dice, haciendo porno, dice, pero quiero hacer algo que va más allá de lo que es los 5 minutos. Había un clásico de la música de los Buggles, creo que se llamaba Video Kill de Radio Star, y aquí es Video Kill de porn. Exacto. Claro. Cuando precisamente así, el género empezaba un poco a hacer cosas ya un poco más, iba a decir artísticas si quieres, o con guiones, con otra historia diferente a cómo surgió en el principio, fue cuando llegó el vídeo, fue cuando ya, digamos, se metieron en las casas y ya lo que había era producir y cuantas más cintas se produjeran mejor. Como el pasado al sonoro. Hay una serie que estaba pensando que es de HBO que se llama The Deuce, que habla también un poco de esto, que son dos temporadas. La tengo apuntada y no la he visto. Maggie Gyllenhaal y creo que James Franco, y yo vi la primera y bueno, bien, se deja ver y no está mal. La película es mucho mejor, la película de Paul Thomas Anderson muchísimo mejor que la serie. Es un mundo que me llama mucho la atención por todo lo que sé que hay por detrás. No, claro, pero hombre, porque son historias. En mi adolescencia lo he hecho como todo el mundo. Claro, pero que yo creo que el porno es una cosa normalísima. Es decir, hablan de la Venus de Düsseldorf. Eso no me jodas, eso no es un ídolo ni no sé qué. Eso es la primera película porno que hay en la historia de la humanidad. Y aquí recordemos que teníamos un rey que eso iba producía, que era productor. Exacto, cuando has dicho antes que el abuelo, ¿no? El cine porno, en el cine mudo había mucho, y aquí Alfonso XIII era no solo coleccionista, sino uno de los mayores coleccionistas de cine porno. Productor. Exacto, y se dice que dirigió alguna. Sí. Dice que dirigió alguna. Hacía el casting de alguna también. Borbones. Eso ya te digo yo que seguro. O sea, Borbones. Borbones. Alguna de alguno, y si había animales también. Si es que no. Me parece curioso un poco como Coda, ¿no? Ya hablamos de un poco de cine de cine dentro de cine en general. Lo que les gusta a la gente de cine, contar historias de lo malo y de pérdida y de lo duro que es el cine. O sea, me refiero, hemos empezado hablando poniendo en paralelo, además, las vuestras, Álvaro y José, la caída el ocaso de las estrellas de cine mudo, el ocaso de las estrellas de cine porno. Hemos dejado caer en algún momento, hemos hablado del juego de Hollywood, que va de lo mal que se le hacen pasar a un guionista y de... Bueno. O sea, no hay nada, o sea, me parece muy curioso que los propios trabajadores del medio lo que quieren representar prácticamente es lo mal que funciona, o sea, lo duro, lo chungo. No hay ninguna película, no sé, alguna película donde los actores les pasen cosas buenas. Porque los teleoperadores no podemos hacer una película. Que si hombre, no, ya te digo. Te digo yo lo que sería eso.
Hombre, digamos Pero que el interés está un poco en toda la chicha que pueda tener más que en la... No sé si Buenos Días Babilonia a lo mejor puede ser un poco Eso. Los Taviani, sí, en la línea tal, pero tampoco, no sé. Claro, hay que contar alguna cosa. Por eso no me gustó la de Timothée Chalamet, porque no pasa nada. ¿Cuál? Ah, bueno, A vamos a Complete volver otra Unknown. vez a Complete Unknown. Vale, bien. Ah, No pasa nada. Decir que el cine porno que no fue el ocaso. Todo lo contrario. No, pero evidentemente. parecía que. No. Parecía me que, refiero, Pero el fue cine ahí. sonoro, el paso al cine sonoro tampoco fue el ocaso del tampoco cine. fue el ¿eh? caso. Claro, No, exacto. no, pero pero- la muerte ha sí- sido Internet realmente, pero... Sí, pero la no. perspectiva Internet sí, ha la sido perspectiva no te estoy diciendo que sea, Sí, sí, no te estoy diciendo que históricamente quieran reflejar los momentos de pérdida, no. Los protagonistas, las narraciones que hacen, las historias que te cuentan, son de los personajes, son de personajes que lo están pasando mal, siempre, Tiene que sistemáticamente. haber conflicto, ¿no? Claro. Sí, pero el conflicto puede venir de otro lado. O sea, no sé, me parece muy, de verdad, me parece muy, me ha llamado la atención y me parece curioso que ciñéndonos a lo que hemos hablado en estos últimos días, ya no solo digo hoy, ¿no? Cuando hemos hablado de la sustancia es el sacrificio de la persona para mantener la idea que tienen, o sea, lo que debe hacer para mantenerse en su lugar como estrella de cine. El Crepúsculo de los Dioses, por ser poéticos, como tradujimos aquí en España, es... El nombre es bonito, tengo que decirlo. El nombre es muy precioso. bonito. Ahora, Sí. yo también te digo que pensar que esa No película... coincidir con el Crepúsculo de los ídolos, que es otra cosa, ¿eh? No, sí. Un poquito Pero- spoiler también, pero bueno. Un poquito, bueno, la semilla Es del bonito, diablo. es bonito. ¿Qué Sí. vamos a decir? Es que, O todos fueron valientes. pues eso. Murieron con las botas puestas. Fueron con las puestas. Eso ya... Es maravilloso. Que me parece curioso que al final es verdad que el personaje de Gloria Swanson que comenta Gloria Desmond o Gloria Desmond o algo así, Norma Desmond, que es el personaje que ha comentado José sobre tal, el personaje de Dirk Diggler, el personaje de Boogie Nights, siempre son héroes en el ocaso de su estrellato. Que entiendo que es por lo que decís, que es porque tiene que haber tensión y no puedes hacer una película en la que todo sea happy flower, pero creo que también es una imagen que los propios productores tienen, o sea, los propios directores tienen una imagen como muy agria de su propio medio. Me parece curioso. Por volver a la peli que tengo reciente, en la Noche Americana, hay dos personajes que son dos secundarios, que uno es un galán del cine francés, venido a menos, que supones que ahora ya es eso, pues ya está haciendo de padre o de galán maduro, ¿vale? Y luego hay una diva italiana que está haciendo películas en Francia, que está alcoholizada, que es que tienes además la típica escena de poniéndole los diálogos en las paredes y en las columnas para poder, porque no se acuerda. Pero aún así es verdad que la película como tiene el tono amable, incluso estas cosas que en un primer momento podrían resultar dramáticas, están tratadas con ligereza. De hecho, la actriz fue nominada al Oscar como mejor secundario porque transmite ese punto, dices, dentro del patetismo del personaje, que es un personaje que está ya muy acabado, y dices, aún así lo lleva con dignidad y tiene algunos de las mejores frases de la película. Entonces, creo que al final es una cuestión de tono. Es lo que decía, o sea, también tiene que haber conflicto muchas veces. Sí. Y a veces hay tonos que son más amables, como en Good Morning Babilonia o en La Noche Americana, que incluso contando cosas fuertes, en La Noche Americana hay una muerte. No os voy a decir nada más, pero hay una muerte. Y tienen que trabajar y acabar la película con una muerte. Brandon Lee, no me digas más. Ha habido casos, ha habido muchos casos de esos. Claro, pero dices, pues tienes que acabarlo, pues lo acabas, o sea, y tienes que cargarte una escena, te la cargas, y si tienes que matar a alguien de espaldas porque no se le puede ver la cara, pues lo haces, porque tal. ¿Sabes? Yo creo que lo que pasó con Milhouse en Atomic Man. Exacto. Muy buena referencia, tío. Sí, señor. La pondré luego. Yo creo que lo que ocurre dentro del cine, de alguna forma, es que
se juntan dos cosas. Por un lado, cualquier profesión que cojas, ya sea camionero, teleoperador, como decíamos antes, tiene unas miserias enormes. Y si esa gente pudiese contar historias, si un camionero o un teleoperador pudiese contar historias, no es que no puedan, me refiero, accediesen a un medio propio para contar las historias, estaríamos hablando de una intrahistoria y de unos personajes dramáticos totalmente jodidos, etcétera. ¿Qué ocurre? Dentro del cine, lo que ocurre es que son ellos mismos los que se retroalimentan, de alguna forma. Es decir, ellos son los que han dirigido, saben cómo funciona el mundo, y cuando les llega la típica película de El guionista, Kaufman con Adaptation y todas estas, es como mi gran joya. Por fin voy a poder hacer algo de lo que verdaderamente conozco, de lo que tengo conocimiento. Entonces, como que vuelcan mucho en esa historia dentro del cine, que al final no deja de ser otra profesión más, pero que la hace gente que la conoce, con lo cual le pueden dar mucho más giro, mucha más intensidad a ese drama. ¿Cuántas cosas se nos escaparán? O sea, claro, dices, ¿cuántos guiños, cuántas maldades habrá en esas películas que dices... Seguro que este personaje se refiere a aquella que la que... Antes decía, por ejemplo, Tomás, que a él le gustaban los libros que hablan de libros. Yo creo que todos los libros hablan de libros y todas las películas hablan de películas. Más que nada porque el que escribe y el que hace cine ha visto mucho cine y ha leído muchos libros el que escribe. Entonces, ¿qué ocurre? Que es normal que algo de pozos te vaya quedando. Sí, se quieres que no rindas homenaje a determinadas cosas. O sea, eso cualquier película incluso. Sí, ayer hicieron una película que se llama Competencia Oficial, que es que cuando la vi me acordé de vosotros. Y digo, tengo que decirla, porque es también cine dentro del cine, con Antonio Banderas, Penélope Cruz y tal, que es también una preparación de eso, y os la recomiendo. Muy ácida, muy cabrona, muy cabrona. Es de los mismos directores que hicieron Un Ciudadano Ilustre y tal, creo que son argentinos, y muy, muy chula. Muy cabrona, muy cabrona. Es lo típico que dices, aquí estos papeles los estáis haciendo con alguien en mente y por mucho que lo neguéis, hasta ahí. Oye, que compro toda esa intrahistoria y toda esa expresión porque entiendo que a mí de cine, aparte de cine que había de cine, claro, evidentemente me gustan que pasen cosas y me gusta que sean cosas complicadas y efectivamente creo que una parte muy guay. Yo soy de los directores de Hollywood Babilonia, o sea, de no me jodas, que esto era así, que esto pasaba, que estas cosas, ¡madre mía! ¿Qué hacías con la serpiente? ¿Qué hacías con la serpiente? Vamos a ver, ¿pero qué habéis hecho a la muchacha? O sea, este tipo de historias a mí ¡La botella! Efectivamente, la botella de Pepsi. Sí. Pues ese tipo de historias como que dices que a mí me molan. Yo he visto, a ver si lo encuentro y os lo paso, vi un... claro, en YouTube, ¿dónde va a ser? Tomas falsas de películas de hace un siglo, de estas que, claro, tú los ves tan educados, tan no sé qué, y equivocarse y decir, fuck, no sé qué, o empezar a decir palabrotas, ¿no, chicas? Y te quedas flipando diciendo, perdona, digo, no, porque ves a cualquiera de ahora y tal. Y he visto hoy, esto me ha saltado en Instagram, he visto hoy una escena igual en Alf. ¿Os sabéis de Alf? El muñequito. Alien Life Form. Pues el muñeco, el del dentro del muñeco, y la madre y el padre, cuando van a grabar, antes de grabar, mientras tal, dice el Alf, no me toques, no sé qué, dice acá, no te toco que eres la gran estrella, no sé qué, dice. Y el Alf, si quieres, tócame aquí, jaja, y todos de risas. Y claro, dices tú, madre mía, Alf, ¿sabes? Y ves esas cosas. A ese encuentro el de las pelis estas que os va a encantar porque es que yo flipo en colores. Yo he visto alguno de bloopers, ¿no? De tomas falsas, también de la edad dorada de Hollywood, pero con Humphrey Bogart, con James Stewart, con John Wayne, y son muy divertidas por eso, porque además luego me acuerdo que el último que vi me paré a pensarlo, porque había, por ejemplo, de eso, de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y riéndose y tal, y equivocándose. Y decías, ¿esto lo han guardado? ¿Esto alguien lo ha...? Pues claro, te estamos hablando de celuloide. Claro. Y de esto es alguien que se lo ha quedado, lo ha guardado y ha dicho, esto algún día... Imagínate a Bette Davis tropezándose en unas escas, ¿sabes? Antes habéis dicho algo de broncas, lo de Bette Davis y Joan Crawford, hombre, que dio para serie. O sea, dio para serie. ¿Qué tal la serie, por cierto? A mí me han dicho que bien. Yo no la he visto, ¿eh? La de Yo la he visto. La disfruté como un ¿Eh?
Que han hecho como varios casos, digo, no solamente lo de Bette Davis y lo de Feud, ¿no? Sí. No la- Ese es el primero, creo que es el primero, ¿no? La primera temporada. La primera temporada va de Bette Davis y John Crawford en el rodaje de. Habría que hacer otro de grandes rivalidades y tal, y esas cosas. También saldrían muchos. Esta es la muy serie interesantes. que es de. Sí. De Ryan Reynolds. De Ryan. Sí, del de, Ryan del de Murphy. American Ryan Horror, Murphy, sí. Ocho por Ocho. Sí. Vale, ok. No, si ese tío produce 80 series al año, o sea, yo no sé cómo le da para Y hay tanto, otra que se ¿no? llama Hollywood, precisamente, ¿no? Que habla un poco también de... Esa sí está la la de chula. Rock Hudson. Sí, Esa sí la hemos esa es visto, muy pero chula. bueno, que Sí, muy habla, floja, muy que floja. se inventa. Empieza muy Sí, bien, además- pero luego cuando Sí. empieza a inventarse es como. Sí. Se Te hace, inventa es, todo. ¿ves? Te hace la historia bonita, es bonito, o sea, consigue Claro. hacer una historia Fue que la- acabe la- bien, está La que muy se tiró chulo. de aquí, ¿no? La que se tiró Sí, de aquí, de la chica de ahí. pero que no acaba así la cosa, claro. Y es que cuando. como mucho Claro, más. yo esa serie me acuerdo que empecé a verla sin saber de qué iba, ¿no? Y empecé a verla, vi que era del rollo ese y me empezó a gustar, las actrices negras y todo esto. Pero claro, yo iba esperando que me iba a encontrar algo de realidad, ¿no? Y cuando ya veo que de repente se pone a hacer un personaje la negra, digo, espérate tú. Y entonces lo que el viento se llevó, pues, ¿qué poca es esto? Espérate que aquí. Y empezaban a hilar, empezaban a meter cosas y era como, pero. A ganar ¿Qué premios. mierda es esto? Sí. De Pero hecho, el único que no todo- gana, el único que no gana el premio es Superman, ¿no? David Corenswet. El nuevo Superman es el único que no gana un premio en esa serie. Hay también Claro. incluso un subgénero que es de cine negro dentro de Hollywood, como LA Confidential o La Dalia Negra. O sea, que Sí, dices, sí. también del entorno este de. De James Ellroy, las novelas de James Ellroy. Ya, exacto, sí, claro. Porque es también como un terreno muy conocible y que a ellos siempre tened en cuenta de la producción. Les sale muy barato. Les sale mucho más barato rodar en sus alrededores que tener que irse a. Pero al final es que es verdad que es atractivo. O sea, el cine tiene algo atractivo. Entonces está cualquier cosa que hagas relacionado con cine y actores, pues vas a ir bien. Es llamativo. Es lo que hablabais cuando hablabas de Trumbo. Es que hay muchas cosas que han pasado alrededor del cine que son muy interesantes. O sea, hablamos de Amafia, cuestiones de Amafia. Álvaro ha hablado de Amafia en el cine porno, pero no era solo en el cine porno donde intervenía Amafia. No, hombre, El Padrino. Ha habido actores grandes promovidos por la mafia, cantantes, hablamos del señor, y actores y cantantes en la misma Actores, persona. eso te iba a decir. Claro. En particular, muy famoso. Historias, exacto. Bueno, Lana Turner Claro. y el marido, que Sí, se habla en LA Confidential también, se hace el. Que me refiero que creo que ha habido historias sucias, toda la parte de la caza de brujas. A mí me pareció una historia fascinante dentro de lo que se representa eso dentro del cine. Cuestiones que no sabremos nunca, o sea, gente que ha muerto y no se sabe cómo ha muerto. Estamos en los días de Jim Hackman, que estamos todavía debatiendo qué cojones ha pasado ahí. Lo del Oscar de la Spirit Love es una película. Sí. Bueno, es que Weinstein tiene una historia de terror. ¿eh? Que hay una historia de terror. Pero también hay otro mafioso detrás de la producción teatral. Sí, pues eso. Yo qué sé, el tema hablamos en su momento de. Ay, la chica esta que se ahogó con el hombre este en el barco. Ah, lo de. Sí, Christopher Walken. Natalie Wood. El tema de Natalie Wood. George Reeves, que se murió en una habitación en un hotel, en una casa que tenía donde no había nadie y no podía haber nadie. Y uy, sí, se ha suicidado. Sí, claro. Desde la otra puerta. Y Sharon Tate. Sharon Tate. Yo creo que ahora son más de un cine clásico, ¿no? De cuando el cine era considerado un arte menor, un arte advenedizo a principios o mediados del siglo pasado, donde entraba. Ahora ya como son todos fondos de inversión, son todo tal y cual, ya es otra historia en tiempo de esta parte. Sí. Hay más historias, yo creo, turbias, cuando era un arte menor, ¿no? Estaba recién. Pero ¿tú crees realmente años 40, años 50? En los años 50 un arte menor con frente a ahora. ¿Perdón? Como arte. En aquel entonces sí era considerado, sí, claro, por las élites culturales. Sí. Por las élites culturales, sin duda alguna. Ahora ya no. Porque lo cultural era el cine, lo más era la ópera. No, lo popular era el cine, porque había un cine a la vuelta de cada esquina. Y yo no sé a quién, viendo el documental este que decía de
del tema del intento musical que hicieron de Sunset Boulevard, decía una historiadora del cine que, claro, el cine antes, ¿por qué tenía el cine mudo tanto, llevaba tanta gente, esa mistificación de la gente? Dice, porque la gente estaba a 15 minutos de casa, no había salido nunca de su entorno y veía esa gente que bajaba con esos vestidos y toda esa historia, pues eso les empataba mucho. A medida que va pasando el tiempo, ¿qué pasa? Las élites culturales pues era más el teatro clásico, la ópera, las historias. A medida que ya va discurriendo el siglo XX, vamos entrando años 70, 80, ya se va viendo de otra manera. Ya se va reivindicando ya el cine a directores como Joe Ford, como a Hitchcock, como a Howard Hawks, Lubitsch, no sé, Chaplin. Entonces yo creo que al principio era como un arte como de advenedizos y metió mano mucha gente. No ríais, pero claro, todo lo que has dicho, o sea, tal, ya veremos de aquí a 30 años cómo hablan de los videojuegos. Bueno, yo he dicho gente turbia, la diferencia que puede haber entre un mafioso y un director de un fondo de inversión. Un fondo buitre de esto. Iba a decir, Vamos a decir que yo no sé quién es más turbio. Gente honrada, ¿no? Pues eso. Lo que digo, en el fondo digo, bueno, solo ha cambiado. Hay una mafia y todo aquello. Hay una película que yo vi no hace demasiado que se llama Los viajes de Sullivan. Sí, que hay el cine dentro del cine. Exacto, que tienes un director de cine, ¿no? Que quiere hacer como películas que tengan un mensaje muy tal, hasta que y por eso se decide disfrazarse como de vagabundo y vivir la América de la Gran Depresión desde dentro para poder tener una historia importante que contar, y acaba dándose cuenta de que al final, pues claro, cuando la gente está muy jodida, lo que quiere es divertirse y lo que quiere es tener un... Claro, y reírse y tener un... Es una película estupenda, ¿eh? Es una película que además te baja muchos humos. Es muy interesante ver el cine en el momento en el que ocurre. Cuando triunfan las comedias, en momentos de crisis, cuando triunfa cada uno de los géneros. ¿Veis cine dentro del cine? Yo creo que sí. Aunque no sea de Cinema Paradiso. Sí, hombre, claro. Pero es que ahí se habla del cine en sí. Hay una reflexión sobre o sea, lo que viene a ser hasta las salas. Sí. Yo creía que le iba a escoger a alguien, porque dices, también es cine. Sí, el viaje. Por ejemplo, el viaje a nuestra... la distribución, claro. El viaje a ninguna parte, decía yo, la segunda parte de la película es todo como toda esa gente de las compañías de la legua del teatro tienen que meterse, muchas veces como secundarios, como extras, como le dice, tú siempre que no se te vea la cara, porque si se te ve la cara ya no vales para la siguiente escena. Hay mucho de eso también. Hay una cosa que es evidente, que es que el cine se convierte en un medio de masas y es porque es barato y inventaron aire acondicionado. Ni menos. Yo creo que el cine triunfó porque la gente, claro, con dinero se iba al teatro, óperas, no sé qué, y el cine podía acceder todo el mundo y veías una cosa cojonuda. O sea, veías una cosa que en la tele, en la pantalla grabado no sé qué tal, lo que tú quieras, pero era... Y todo el mundo podía acceder a ello. ¿Qué pasa? Que de repente te cuesta casi un ojo a la cara y pierdes a... O sea, ya es que te vale, dices, pues para eso a lo mejor hago otra cosa. Y que había mogollón de historias, sesiones continuas, sesiones dobles, las series que te ponían antes de empezar. Los seriales que te ponían antes de empezar las propias películas. Es que a mí me encanta porque los seriales de Superman y Batman eran seriales previos a en los cines. O sea, no era de los 60, que era de televisión, pero las series de los 40 y de los 50, tanto de Superman como de Batman, son seriales de 5 minutos, episodios de 5 o 10 minutos que iban antes de la película para que la gente, pues eso, volviera luego a un tiempo después para ver otro serial. El peli Hollywoodland. Sobre el actor que hacía los seriales de Superman. Y Peter no, porque no estaba, pero el resto recordaréis cuando hablamos de la serie B. La serie B surge, esas películas que luego surgen verdaderos clásicos de la serie B, para dar soporte luego a la película que la gente se supone iba a ver. Claro, pero esas sesiones continuas, el rollo telonero. Claro, una cosa así. Que mucha gente se forjó en esa serie B. Yo creo que sobrevivió en la serie B cuando las cosas venían mal dadas. Es el caso de Trumbo, que es un homenaje precioso a través del personaje de John Goodman, que es ese productor de serie Z que están haciendo películas como churros, pero que al mismo tiempo también reivindica que, oye, que yo estoy aquí también haciendo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y formo parte de Hollywood como de la industria igual, o más. Sí. O más porque estoy produciendo. Pues es más industrioso. Yo decía que creo que la situación ahora mismo
el cine no creo que muera, yo no creo que muera, creo que es una cosa que está ahí, siempre va a haber gente que vaya a las salas de cine a ver cine, porque le gusta y porque lo disfruta. Pero creo que el paradigma está cambiando, creo que estamos en algún momento más adelante, se estudiará estos tiempos y dirán, aquí hubo una inflexión, no sé si del mismo orden que la del sonoro, pero creo que hay una inflexión importante, ¿no? O el impacto La llegada de plataformas que lo han cambiado completamente todo, que en un principio era como la salvación, ¿no? Scorsese dirigía en plataformas, Roma en plataformas, era como, joder, adelante, y ahora se ha convertido en todo lo contrario, ¿no? Productos de muy serie, prácticamente muy serie B, muy baja calidad, muy destinados al gran público, la inteligencia artificial, el daño que está haciendo en los guiones, especialmente, o en muchas otras cosas. Y está cambiando, ¿no? La consecuencia está cambiando, lo que decías antes, la visualización, como ahora tienes el enfoque en horizontal, cosa que era algo impensable cuando la pantalla crecía. Entonces, estamos viviendo un momento interesante. Para mí, ya lo dije en su momento, Flow es una historia importante porque va a democratizar el cine. Hasta ahora el cine solo lo podía hacer un productor con mucho dinero, con mucha pasta, que metiese dinero a un director y no sé qué. Y de alguna forma, no digo que sea inmediato, pero la capacidad de poder hacer cine va a llegar un momento en el que se va a estandarizar y ya no vas a ir a elegir el producto que tú quieres, no aquello que te imponen de alguna forma los estudios. Pienso que puede ser muy bueno y pienso que en algún momento pues seguramente sea malo. No lo sé, pero yo creo que estamos viviendo ahora mismo un momento muy interesante en este aspecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de las plataformas, porque para mí una de las películas del año pasado, luego insistir, que es Nickel Boys, esa película se ha podido ver en cine. Maravillosa, tío. O sea, se ha podido ver en cine una semana en Los Ángeles, en un cine, para poder competir en algunas categorías, pero Amazon, que es la productora, la ha pasado directamente a plataformas. Y es brutalísima, en serio. Estoy alucinado. La vi anoche y estoy todavía un poco en shock. O sea, es una película que innova en el aspecto formal, innova en el guión, está brillantemente realizada, es que es todo. Y al mismo tiempo está dándole una vuelta al cine y a estas alturas. A estas alturas está consiguiendo hacer... Cuando decías lo del asesino, por eso hablaba de esa película, porque aquí sí que los ojos digamos que la cámara es el personaje y luego hay como un cambio en mitad de la película, que hay como dos perspectivas que luego tienen su explicación, que tampoco voy a decir para no estropear la película a quien no la haya visto. Pero me parece a mí, desde el punto de vista de relaje, me parece... Había un caso muy radical, que era el de La Dama del Lago, ¿no? Que siempre se ha hablado, ¿no? De esa película una película que es de los años 50, creo, que es de cine negro, rodada en primera persona. Pero hasta cierto punto se considera un experimento fallido, porque realmente la película es aburrida. O sea, porque claro, toda la película como si fuera un videojuego, ¿sabes? Pero claro, dices 1 hora y media o 2 horas de eso, pues... Aquí el acierto es el cambio de perspectiva a los personajes, que tiene luego su explicación al final. Esto es eso bien. Bien. Y al mismo tiempo hay mucho juego de tiempos. Y todo. Y la historia es muy potente. No nos habremos tirado horas jugando en primera persona, ¿verdad, Marco? Claro. Joder, y no... Perdona, yo estoy jugando a Robocop Rock City. Hostia, juegazo, ¿eh? Exacto, que dice ya y tan violento como la peli de Verhoeven, ¿eh? Exacto. Y muy divertido. ¿Hay que ver joven? ¿Qué hay que ver joven? Verhoeven todo. Que es tan violento como la peli. Vale, había que ver algo joven. Ver joven, digo, ¿qué? Ver joven, ¿qué? Pues ya nos pilla un poco mal eso de ver joven, ¿eh? Hay que hacer caso a las nuevas generaciones. Sí. Madre mía, estamos desvariando mucho. Yo estoy ya teniente del oído. Es que ya van casi 2 horas. ¿Pones fin a esto, Marco? Sí, por favor. Ya está, no hay nada que decir a Boogie Nights, ¿no? Aparte de que... Sí, peliculón. A mí me parece una película estupenda. Yo la vi de estreno, Magnolia también. Y me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama el director? Paul Thomas Anderson. No confundir con el otro Paul Anderson, ¿eh? Que lo quería decir, por si alguien busca por director, no se va a equivocar y diga, el petardo este de Resident Evil, no. Eso te iba a decir. Es otro. Tened cuidado. No, hombre, este es el bueno. Por eso, con los Paul Anderson, tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado. Solo quería decir esa tontería. Para variar. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, cine dentro del cine. Hay muchísimas más, pero como todo lo que toquemos, realmente. Sí. O sea que tampoco da para... O sea, da para mucho, quiero decir, es lo que hay. Pues nada, chicos, muchas gracias por este ratejo. Además, hemos tocado
Se han tocado muchos palos, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta. Porque uno que sí, que busca los dioses, la noche americana, Scream. O sea, de repente aparece Scream, de repente aparece el porno con Boogie Nights. O sea, ha sido, vamos. Yo creo de las veces que. Da mucho de sí el tema. Es que es. Por eso. Muchas Me sorprende. perspectivas. El cine dentro del cine. El porno. Gran elección, Álvaro. X, Se me ha quedado muchísima. Así que, bueno, nada, chicos, pues muchas gracias por estar. ¿Eh? ¿Qué les voy a hacer? No, es lo que hay. Cada uno tiene sus. Cada uno tiene sus hobbies. Nada, queda yo aquí el pajillito. Que no te preocupes. Nada, nos salimos, Marcos. Nuestro pequeño bombón. Te dejamos despedir. Bueno, sí, venga, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. Un besote. Muchas gracias por todo. Bueno, y los que habéis aguantado aquí casi las 2 horas, perdón por la tos. Es que estoy un poquito pocho. Que espero que os haya gustado. Y si no, pues bueno, es lo que hay. Espero que os guste el siguiente. Y os digo lo de siempre, ¿vale? Que os quiero mucho, que sois los mejores y quien diga lo contrario miente. Chao. ¿Qué ven mis ojos? Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados.